Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 51. La puerta de la jaula resonó al cerrarse. Los ojos de Dante se clavaron en su siguiente rival, un hombre más imponente que el anterior, calvo y con gruesas cadenas envueltas en los brazos. El tipo arremetió contra Dante, balanceando las cadenas en un amplio movimiento circular. Dante se zafó del golpe inicial, escuchando el aire silbar a su paso mientras el metal pasaba justo por encima. Dante alzó la mirada y se lanzó hacia adelante, sus piernas cobrando una fuerza inusual. Descargó un golpe potente en las costillas del oponente, sintiendo la inconfundible sensación de que algo se rompía bajo su puño. El hombre encadenado gruñó dolorido e intentó defenderse, lanzando un codazo con la intención de impactar la cabeza de Dante. Dante interceptó el movimiento a medio camino, giró sobre sí mismo y hundió el codo en la mandíbula del hombre. Soltó el agarre del brazo, giró de nuevo y remató con una patada circular que proyectó a su contrincante contra el borde metálico de la jaula. El hombre dio unos pasos tambaleantes antes de caer al suelo con un golpe seco, totalmente fuera de combate. La entrada de la jaula se abrió de nuevo, y otro competidor apareció. Este era más esbelto, lo que probablemente significaba que sería más veloz. Tenía la cabeza afeitada y los puños cubiertos por vendas. Afortunadamente, no portaba armas, pero adoptó una clara postura de pugilista. En esta ocasión, Dante fue quien tomó la iniciativa. Se lanzó de frente con un rápido jab que fue desviado sin problema. El hombre respondió con un directo que apenas rozó la superficie de la máscara de Dante. Tras esquivar, Dante le agarró el brazo, lo atrajo hacia él y le propinó un puñetazo brutal en la cara, justo en la nariz. El tipo se rindió de inmediato. Sin perder un instante, Dante le sujetó por la nuca y le asestó rodillazos en la cara, una vez, y luego otra. La sangre manó a borbotones de la nariz del hombre, que se desplomó al instante. Dante aguardó a que el personal se llevara al competidor antes de que entrara el siguiente. Este se movía con espasmos descontrolados, con chispas eléctricas crepitando en las puntas de sus dedos. Era evidente que poseía una habilidad de rayo. Al instante, descargas eléctricas danzaron en dirección a Dante, algunas desviándose hacia el entramado de metal de la jaula, atrapándolo en su interior. Dante apretó los dientes con fuerza y dio un salto, esquivando las chispas por milímetros. El tipo no perdió ni un segundo. Justo cuando Dante tocó el suelo, lanzó otra ráfaga de rayo, que le rozó la espalda. Dante entrecerró los ojos y se impulsó hacia adelante, sus músculos en las pantorrillas cargados de poder. Se abalanzó sobre él con rapidez, antes de que pudiera disparar otra descarga. Lo sujetó por las muñecas y lo arrastró al suelo. Débiles chispas surgían inofensivas entre ellos. El puño de Dante descendió una vez, y luego otra. La electricidad chisporroteó y se extinguió. El hombre dejó de moverse. Dante se puso de pie lentamente, su respiración era regular, los puños todavía apretados. Solo quedan dos, ¿verdad? El cuarto contendiente ingresó con una calma inquietante, una presencia serena que intimidaba. Era excepcionalmente alto, con el torso al descubierto y cubierto de elaborados tatuajes. No hizo movimientos extraños, simplemente avanzó y levantó las manos en posición de combate. Dante se acercó unos pasos. Luego, se lanzó, haciendo una finta hacia la izquierda antes de conectar una patada baja en el muslo del hombre. El golpe resonó con un impacto sólido, pero el hombre ni siquiera parpadeó. En lugar de eso, dio un paso al frente y lanzó un rodillazo directo a sus costillas. Dante lo bloqueó, pero la fuerza lo empujó un paso atrás. Este individuo era sin duda resistente. Intercambiaron una serie de golpes, lanzando codazos, rodillazos y patadas veloces. Su ritmo era constante, cada movimiento calculado y sin desperdicio. El hombre logró impactar a Dante en la sien y estuvo a punto de conectar un codazo giratorio, pero Dante se agachó justo a tiempo y respondió con un puñetazo al estómago. El hombre emitió un gruñido, pero Dante no le dio tregua. Giró y descargó un codazo reforzado en la mandíbula. Oyó y sintió un chasquido inconfundible. El oponente se tambaleó visiblemente. Dante se acercó, lo alzó del suelo con facilidad y luego remató pisoteándole la cabeza. Con eso, todo terminó. Acto seguido, entró el último luchador. Su apariencia general era singular. Era un tipo enorme y fornido, con una sonrisa repulsiva que no alcanzaba sus ojos. Sus manos de repente brillaron con un tono anaranjado, y el aire a su alrededor parecía ondear por el calor. ¿Sería un usuario de habilidad térmica? El hombre se abalanzó, arrastrando una mano por el suelo. El metal bajo su palma siseó al contacto.
Luego, juntó ambos puños, generando una onda de presión caliente que se disparó directamente hacia Dante. Dante levantó ambos brazos en señal de defensa y se preparó, mientras el lodo que lo cubría se solidificaba en una capa protectora. La onda de calor lo golpeó, empujándolo con fuerza hacia atrás. Cuando Dante recuperó la visión, el extraño estaba justo frente a él. Dante esquivó un puñetazo y contraatacó con un gancho a las costillas, pero el hombre apenas se inmutó. Otra ráfaga de calor emanó de su palma, forzando a Dante a dar un salto evasivo hacia atrás. Sus ojos se estrecharon, enfocados. Dejó escapar una lenta exhalación, y entonces comenzaron a manifestarse grietas, fracturas que parecían brasas, extendiéndose por sus hombros y bajando hasta sus manos. Sus brazos se encendieron, llamas brotando directamente de su piel. El chaleco rosado que llevaba se arrugó levemente en los bordes. Se lanzó al ataque. Fuego contra fuego. Dante se retorció para evitar un gancho ardiente y respondió con un puñetazo ígneo directo al pecho de su oponente. El hombre lanzó un alarido mientras su torso se cubría de llamas, pero Dante no cejó en su ataque. Las palabras de Caijin resonaron en su mente. La mayoría de los que usan llamas o calor no son invulnerables a él. Dante lanzó otro puñetazo llameante al estómago del hombre, y mientras este se encorvaba por el impacto, Dante giró y le hundió la rodilla en el lateral de la cara. El hombre se desplomó al suelo, convertido en una masa humeante. Dante se mantuvo erguido sobre él, con sus brazos aún desprendiendo humo. Miró hacia la entrada de la jaula, pero no había nadie apareciendo. ¿Eso fue todo? La multitud estalló en una cacofonía de vítores y aplausos. Dante buscó con la mirada a Mirko, pero no logró verla entre la gente. Fue en ese momento cuando distinguió a dos figuras silenciosas y vestidas de traje, de pie junto a una puerta, haciéndole señas para que se acercara. Dante los siguió sin mediar palabra, aflojándose la máscara mientras avanzaba. El aire fuera de la arena se sentía más fresco, pero el hedor a sangre y cemento quemado se adhería a su piel. Lo condujeron por un pasillo con poca luz, flanqueado por más hombres de traje, que serpenteaba por debajo de los cimientos de la fábrica, adentrándose en un lugar donde predominaba el olor a metal oxidado. Se detuvieron ante una puerta metálica maciza y de aspecto formidable. Uno de los hombres dio un solo golpe y la abrió. En el interior, detrás de un escritorio de cristal elegante, se encontraba un hombre de tez muy pálida. Vestía un traje blanco impecable que contrastaba de forma marcada con la penumbra de la estancia. Tenía el cabello negro y liso, peinado hacia atrás como aceite sobre agua, y su sonrisa era amplia, pero carecía por completo de calidez. A cada lado, había más hombres, armados e inmóviles como estatuas. Dante entró con precaución. La pesada puerta se cerró a su espalda. Así que, dijo el hombre, recostándose en su asiento con una voz pausada y uniforme, eres el infame Bun Bun. ¡Qué seudónimo tan encantador! Su sonrisa se acentuó. Dante frunció el ceño, pero guardó silencio. El hombre hizo un gesto vago con la mano. Quítate la máscara. Deseamos ver al verdadero campeón. Dante se retiró la máscara y la dejó caer sobre la superficie del escritorio. Su cabello estaba pegado a la frente por el sudor. Su mirada era ilegible, pero no por ello menos intensa. Impresionante, comentó el hombre. Luchas bien. De manera eficiente. Implacable. Justo el estilo que me gusta. Dio una palmada y uno de sus hombres se adelantó, colocando un maletín sobre el escritorio y abriéndolo para mostrar gruesos fajos de billetes apilados con pulcritud. Una pequeña muestra de agradecimiento. Considera esto un bono de contratación. Dante se quedó con la boca abierta, sorprendido. ¿Bono de contratación? El hombre extendió los brazos en un gesto invitador. Deseo que trabajes directamente para mí. A tiempo completo. Como uno de mis guardaespaldas más cercanos. Gozarás de protección, una remuneración excelente, mucho más de lo que un empleo normal podría ofrecer. Solo exijo tu total lealtad y tu capacidad de protección. La voz de Dante sonó gélida. ¿Y qué hay de los demás? Esos con los que me enfrenté no eran precisamente débiles, ¿qué pasó con ellos? El hombre parpadeó lentamente, y su sonrisa se amplió aún más. Ah. Esos. Desestimó la pregunta con un movimiento de mano, como si estuviera quitando polvo viejo. Fueron inversiones que no resultaron rentables. Salvamos lo que nos es útil. Órganos, principalmente. El resto, simplemente lo desechamos. Algo se removió con fuerza dentro del pecho de Dante. ¿Los eliminaste? El hombre alzó una ceja con desdén. No te pongas moralista ahora, chico. Esto es puramente un negocio. ¿Y tú? De cualquier modo, eres muy superior. Ellos no tenían ningún valor.
Dante se mantuvo inmutable, observándolo fijamente. Su respiración era calmada, pero un calor latente comenzaba a acumularse bajo su piel. Desde fuera de la puerta, llegaban ruidos de forcejeos y lucha. «Estás completamente desquiciado», murmuró Dante, dando un paso atrás, alejándose del escritorio. «Soy alguien práctico». «Eres basura», gruñó Dante con desprecio. «Vamos a acabar con todos». Los guardaespaldas se pusieron en guardia. «Te arrepentirás de esto», dijo el hombre, su sonrisa ahora con un matiz frágil. Llamas intensas brotaron del cuerpo entero de Dante, envolviendo rápidamente toda la habitación. Pero el estallido de furia de Dante fue abruptamente interrumpido por un sonido abrasador y desgarrador. Disparos. 3 detonaciones, directas al pecho. Las llamas de Dante se intensificaron violentamente por un instante fugaz, para luego apagarse por completo mientras su cuerpo se desplomaba hacia atrás, con espirales de humo ascendiendo de los agujeros de bala que ahora quemaban la tela de su chaleco. Sus rodillas se dieron. El mundo a su alrededor se tambaleó. Un zumbido ensordecedor en sus oídos ahogó cualquier otro sonido. Todo se sumió en la oscuridad. Dante perdió el conocimiento. Y entonces, algo se abrió. Desde su cuerpo inerte, una onda expansiva pulsó hacia afuera. La temperatura experimentó una transformación, no hacia el frío, sino hacia algo inexplicable. Algo fundamentalmente incorrecto. Su cuerpo pareció disolverse, la forma de Dante derritiéndose como cera hasta convertirse en lodo espeso. Luego, el lodo se agitó, ascendió y se reconfiguró, adoptando de nuevo la silueta de Dante. Bueno, para ser precisos, el pequeño Dante tenía el control ahora. Si la ira de Dante se manifestaba como fuego, la furia del pequeño Dante era pura y despiadada brutalidad. Zarcillos de lodo surgieron de cada parte del cuerpo de Dante, extensiones que se agudizaron hasta convertirse en puntas afiladas. El pequeño Dante flotaba inmóvil en el centro de la estancia. Un único zarcillo se proyectó hacia afuera y atravesó el pecho de uno de los guardias antes de que éste pudiera disparar de nuevo. Otro se enroscó alrededor de una cabeza y la aplastó con facilidad, como si fuera una uva madura. La sangre salpicó las paredes de la oficina. El segundo cuerpo se desplomó al suelo sin emitir un sonido. De pronto, todos los guardias abrieron fuego contra Dante, pero las balas fueron interceptadas por un zarcillo veloz antes de que pudieran alcanzarlo. Otro hombre fue lanzado violentamente contra el techo, quedando empalado en una estalagmita de lodo. En cuestión de pocos segundos, el silencio se adueñó de la habitación. Solo se escuchaban los gemidos sofocados del dueño y el sonido húmedo de los cuerpos cayendo al suelo, hechos pedazos. El pequeño Dante se cernía en el centro de la oficina empapada de sangre, con el lodo arremolinándose incesantemente alrededor de su forma inestable. El pequeño Dante emitió una risa sorda y gutural una vez, y entonces sus zarcillos aumentaron de tamaño y les brotaron dientes afilados. Cada cadáver que lo rodeaba fue engullido por su lodo en un instante. Y entonces, la forma se desmoronó y la pared exterior explotó de repente. Capítulo 52. Solo quedaba un hombre con vida. El dueño. Permanecía paralizado en su silla, bañado en la sangre de sus propios subordinados, con los ojos dilatados y fijos en la abominación que, por un instante, había sido Dante. Sus piernas temblaban incontrolablemente, pero el terror lo mantenía rígidamente en su lugar. El pequeño Dante se giró lentamente, cubierto de gore, sus ojos rojos y oscuros se estrecharon al posarse en el propietario. Sus tentáculos se veían hinchados, absorbiendo lentamente los restos de la mayoría de los guardaespaldas. Inclinó la cabeza, como si estuviera decidiendo si debía completar la masacre o no. Pero entonces, su cuerpo experimentó un temblor. El lodo comenzó a replegarse, y los cuerpos que había absorbido desaparecieron abruptamente en las profundidades de la masa de Dante. Su figura monstruosa se convulsionó con violencia. Entonces, como alquitrán espeso que se retira, su lodo comenzó a colapsar hacia adentro. Y finalmente, cedió. Cayó al suelo con un golpe seco, desnudo, y de su forma inerte emergió vapor mientras se recomponía. Estaba completamente indemne. Las heridas de bala habían desaparecido sin dejar rastro. Respiraba de forma entrecortada, y sus ojos parpadeaban sin enfoque. En ese preciso momento, la pared exterior voló en pedazos hacia el interior. Mirko se elevó entre los escombros y se estrelló con fuerza en la habitación. Su mirada se dirigió de inmediato al suelo teñido de rojo. A la pila de cuerpos mutilados. Y luego, al hombre detrás del escritorio, el único que seguía en pie. El propietario apenas tuvo tiempo de levantar las manos en señal de defensa. Mirko no mostró la menor vacilación. Con un grito gutural, se lanzó hacia adelante.
Una potente patada giratoria le destrozó las costillas al hombre en un instante. Este salió disparado contra la pared del fondo, tosiendo sangre mientras se desplomaba. Ella se disponía a inmovilizarlo por completo cuando un suave gemido la dejó momentáneamente paralizada. Giró sobre sus talones. Dante estaba vivo. Yacía sobre la espalda, completamente desnudo, cubierto de mugre y sangre, pero despertando y parpadeando como si acabara de tomar una siesta. Se miró a sí mismo, y luego dirigió su mirada hacia Mirko. «Oh, ¿qué ha pasado?» Mirko se quedó observándolo fijamente. «¿Estás vivo?» Dante parpadeó. Sí». Los ojos de Mirko recorrieron su cuerpo completamente expuesto antes de desviar la mirada con un chasquido de lengua. «Será mejor que empieces a explicarte rápido, chaval. La cosa se ha puesto seria ahora». Pero Dante ya estaba haciendo el esfuerzo por sentarse, sus ojos escaneaban la habitación con rapidez mientras una coartada comenzaba a fraguarse en su mente. No dispuso de mucho tiempo, simplemente improvisó, permitiendo que la mentira cobrara vida propia. Dijo que me mataría si no me quitaba la ropa. La voz de Dante tembló perceptiblemente. Retrocedió arrastrándose hacia la única porción de pared limpia, imprimiendo en su voz el miedo y el terror necesarios para justificar su desnudez. «Por eso estoy así». Dijo que si quería seguir vivo, tenía que obedecerle. Pero entonces, uno de los guardias intentó ayudarme, y entonces, lo mató. Se pasó una mano temblorosa por el cabello, esparciendo ceniza por un lado de la cara mientras las lágrimas comenzaban a surcar sus mejillas. Estaban pasando tantas cosas que entré en pánico. Usé mi fuego y creo que me desmayé por el humo. Bajó la mirada y negó con la cabeza rápidamente, como si la realidad fuera demasiado para procesar. Perdí el conocimiento, no vi qué ocurrió después. Yo no los maté, jamás haría algo así. El ambiente apestaba a sangre y humo, pero Mirko no se movía. Sus ojos rojos lo miraban fijamente, con una expresión indescifrable. Detrás de ella, el propietario gimió algo sobre mentir. Dante no lo miró. Simplemente mantuvo sus ojos abiertos y llorosos fijos en Mirko, temblando como un niño aterrorizado en medio de una zona de combate. La mirada de Mirko se detuvo en él durante demasiado tiempo. Sus ojos recorrieron los cuerpos, mutilados, destrozados por algo indudablemente inhumano, y luego volvieron a posarse en Dante. Desnudo, temblando, cubierto de sangre y ceniza, acurrucado contra la pared. TSH, soltó un chasquido de lengua y desvió la vista. «Malditos bastardos», murmuró, dirigiendo el insulto no a Dante, sino al hombre que se retorcía con dolor a sus espaldas. Se volvió hacia el propietario con furia evidente en sus ojos. «Te quedan unos 3 segundos para que empieces a rezar», gruñó, haciendo crujir los nudillos mientras observaba al villano tembloroso. «Porque si se te volviera a ocurrir poner un solo dedo encima de ese chico». El hombre ni siquiera tuvo la oportunidad de articular una súplica más. La patada de Mirko lo lanzó por toda la estancia con un crujido horrible. Se estrelló con fuerza contra la pared opuesta, cayendo al suelo desplomado, jadeando y escupiendo sangre, pero seguía con vida. Ella no lo remató. Después de todo, era una heroína. Para ese momento, las autoridades finalmente habían entrado en acción, ahora que los responsables del club de lucha clandestino habían sido neutralizados. Equipos de SWAT, detectives y algunos otros héroes profesionales se abalanzaron sobre las instalaciones como aves de rapiña. Se procedió a contar los cuerpos. Se etiquetaron las pruebas. Todos interrogaban, pero Dante se mantuvo firme en su relato sin alterarlo. Estaba sentado en la acera, envuelto en una manta térmica, vestido con una camisa y unos pantalones grises anchos que le habían proporcionado. Su cabello aún estaba húmedo por las compresas frías, y sostenía una taza que humeaba. ¿Era café o chocolate caliente? No dio un solo sorbo, rehusando averiguarlo. Mirko permanecía cerca, con los brazos cruzados y los labios apretados. Dejó que los detectives y oficiales se encargaran de la mayor parte, ofreciendo únicamente la información indispensable. Pero de vez en cuando, su mirada se posaba en Dante, todavía tembloroso, todavía en silencio. Al final, los informes oficiales resultaron impecables. El propietario tenía un historial delictivo extensísimo. Tráfico de órganos. Peleas ilegales. Secuestros. Asesinatos. Las autoridades llevaban tiempo recopilando pruebas, pero nunca habían tenido una excusa válida para realizar una redada en el lugar. Ahora contaban con cadáveres, testigos y el testimonio de Mirko. Nadie puso en duda el papel de Dante. Después de todo, la evidencia lo presentaba claramente como una víctima. Mientras el sol comenzaba a descender, Dante y Mirko caminaban uno junto al otro por una calle prácticamente desierta.
Dante tiró del cuello de la camisa y su voz, finalmente, rompió el silencio que los envolvía. Gracias por no hacerme preguntas, murmuró con la mirada baja. Mirko le dirigió una mirada de reojo. No hizo falta, replicó. Vi tu cara. No puedes fingir ese tipo de pánico. No estabas fingiendo en absoluto. Entonces esa es mi primera enseñanza. Preguntó Dante con voz débil. Mirko sonrió con sorna. Lección 1. Nunca te contengas, mantén la guardia alta en todo momento y nunca confíes en nadie más que en ti mismo. Dante no respondió de inmediato. Simplemente miró al frente, la imagen de él masacrando a todas aquellas personas y luego, consumiéndolas. Grabada en su mente. Apretó los puños a los lados de su cuerpo. ¿Por qué se sentía más fuerte? Tenía la sensación de que su poder se había duplicado. Mirko torció por una calle lateral que llevaba a su apartamento temporal. Vamos. Descansa. Mañana nos centraremos en entrenar, nada de asuntos de villanos. Dante asintió en silencio y la siguió, una auténtica tormenta de pensamientos formándose bajo su rostro de aparente miedo. ¿Y por qué se sintió tan bien? Horas más tarde, Dante dormía profundamente en un sofá, con las extremidades extendidas, todavía vestido con la ropa gris que le habían dado. Su respiración era regular y superficial. Incluso dormido, su cuerpo parecía tenso. Mirko estaba en la cocina, con los brazos cruzados, recostada en la encimera, observándolo desde el otro lado de la habitación. Sus orejas se movían apenas, de vez en cuando. Vaya, sí que lucha como si llevara años haciéndolo, murmuró en voz baja para sí misma. Sus ojos se entrecerraron levemente. Lucha como alguien que se ha curtido en peleas clandestinas durante años. No es lo normal. Se rascó un lado de la cara y se dio la vuelta, cogiendo un vaso de agua de la encimera. Dio un largo sorbo, todavía sumida en sus pensamientos. Su habilidad en el combate cuerpo a cuerpo era asombrosa por sí sola, pero su fuego, y ese lodo. El chico tenía suficiente poder bruto como para derribar un edificio pequeño si realmente se lo propusiera. Pero no era esa fuerza bruta o esa capacidad lo que despertaba su interés. Era su autocontrol. No hacía alarde de su fuerza como un novato arrogante. La medía. Solo la desplegaba cuando era estrictamente necesario. Incluso cuando estaba genuinamente enfadado. Sus orejas se agitaron de nuevo. Giró la cabeza lentamente y percibió el suave zumbido de un teléfono sobre la mesa de centro. El teléfono de Dante. La pantalla se iluminó con un nombre desconocido. Itsuka Kendo. Mirko no se movió en un principio. Luego, tras otro zumbido, caminó con paso suave hasta la mesa y cogió el teléfono, con cuidado de no perturbar el sueño de Dante. No pronunció palabra, simplemente sostuvo el teléfono cerca de su oído. Hola, Dante. Dijo una voz brillante y jovial. Disculpa que no te llamara antes, estuve ayudando con una sesión de fotos. Uabami nos envió una invitación a Yaoyorozu y a mí, al parecer por nuestra belleza y griega. Bueno, solo quería decirte que espero que te encuentres bien. Mirko parpadeó, sorprendida. La joven siguió hablando, su voz era amable y despreocupada, sin darse cuenta de que no era Dante quien estaba al otro lado de la línea. Y he estado pensando en que vas a hacer las prácticas con Mirko. Creo que es genial, pero he oído que puede ser bastante intensa. Así que, sí. Llámame cuando puedas, ¿vale? Hubo una pausa. Y no te esfuerces demasiado, bobo. Mirko arqueó una ceja. Dante está dormido ahora mismo, ¿eres su novia? No lo imaginaba así. Hola. ¿Sigues ahí? Mirko volvió a mirar el teléfono, pero la chica ya había colgado. Dejó el teléfono con cuidado en su sitio y luego volvió a mirar a Dante, durmiendo en el sofá. ¿De verdad tienes novia? Murmuró para sí misma, una ligera sonrisa asomando en sus labios. Capítulo 53. Dante despertó con el aroma del café instantáneo. Su cuerpo le dolía, no tanto por el dolor de una herida, sino como si algo en su interior hubiera cambiado, una sensación parecida al dolor del crecimiento. Se incorporó lentamente, frotándose la nuca. El recuerdo difuso de la noche anterior persistía en destellos fugaces. Definitivamente recordaba al pequeño Dante consumiendo a la gente. Después de eso, había dormido profundamente, sin sueños. Pero innegablemente, se sentía más poderoso. Consumiendo a la gente. Flexionó los dedos. No sentía ardor en el pecho, ni tampoco fatiga. Simplemente poseía una fuerza significativamente mayor que el día anterior. Quizás esto sea más que una simple singularidad de lo que pensaba. Volvió la cabeza. Mirko estaba sentada a la mesa del comedor, con una pierna cruzada sobre la otra, los brazos plegados, sosteniendo una taza de café.
Sus ojos encontraron los suyos, con una expresión indescifrable. Te has levantado tarde, dijo con voz neutra. Dante parpadeó. Son las 6. Exactamente. Inclinó la cabeza. Ve a la cocina y prepárame el desayuno. Dante gimió, se puso en pie con cierta rigidez y se dirigió hacia la encimera. Abrió los armarios y comenzó a sacar los huevos, el pan y la poca mantequilla que quedaba. La estufa se encendió. Podía sentir la mirada de Mirko sobre él, observándolo. Pero no se giró para mirarla. ¿Y entonces? Así que, dijo ella, alargando la palabra con intención, tu novia. La mano de Dante se detuvo a medio cascar un huevo sobre la sartén. La cáscara se rompió en una línea irregular, y la mitad cayó en el recipiente caliente con un chapoteo. ¿No? ¿Qué? Mirko dio un sorbo a su taza, habiendo encontrado claramente el tema perfecto para picar a Dante. Tiene una voz muy agradable. Parecía muy entusiasmada al hablar contigo. Estoy casi segura de que te vi sonrojarte mientras dormías cuando te llamó Bobo, ¿verdad? Dante se giró para encararla, sus orejas visiblemente rojas. ¿Contestaste mi teléfono? Estaba vibrando como loco, era molesto. Se encogió de hombros, con una sonrisa petulante. Pensé que si era algo importante, me encargaría. Pero solo era una llamada de esas de amor adolescente. Dante gimió y dio la vuelta al huevo con brusquedad. No es mi novia. MMM. Solo es, alguien con quien hablo. Es mi amiga. Mirko se inclinó ligeramente hacia adelante, su sonrisa se hizo más amplia. MMM. Dante colocó bruscamente el sándwich de huevo en el plato y se lo extendió sin decir una palabra más, con el ceño fruncido. Mirko le dio un mordisco y masticó pensativamente. Bien. Cocinas como alguien que creció sin padres. Itsuka Kendo tiene suerte de tener un cocinero tan bueno para el futuro, bum bum. El ojo de Dante se crispó. Regresó a la cocina, prácticamente arrastrando los pies, para prepararse su propio sándwich de huevo. Se sentó frente a ella, haciendo lo posible por ignorar el calor que aún le ardía en las orejas. Pero en el fondo, algo en sus burlas lo ayudaba a alejar los recuerdos persistentes de la masacre de la noche anterior. Una vez que Dante terminó su sándwich, Mirko se dirigió al baño para cambiarse de ropa. Mirko salió del baño y le arrojó a Dante un chándal de un intenso color rojo oscuro. Ve a cambiarte. Dante no hizo objeción, simplemente fue al baño para ponerse la ropa. Cuando salió, Mirko ya no estaba a la vista. Dirigió la mirada hacia la puerta principal, divisando a Mirko saliendo, con una bolsa de lona colgada del hombro, vestida con una camiseta blanca sin mangas y pantalones negros holgados. Dante, vestido con el chándal y una toalla fina alrededor del cuello, se apresuró a alcanzarla. ¿A dónde vamos? Solo sígueme. Torcieron a la izquierda, pasando junto a una fila de vallas oxidadas y tiendas viejas con las persianas echadas, hasta detenerse frente a un edificio de fábrica enorme y desvencijado. Las enredaderas trepaban por sus paredes. La mayoría de las ventanas estaban rotas o tapiadas. Dante parpadeó. Parece que tienes una debilidad por los edificios abandonados, ¿no? Mirko no respondió. Empujó la puerta con un crujido, y ésta se dio, permitiéndole entrar. Dante la siguió. En el interior, el espacio era inmenso, diáfano y vacío, salvo por alguna viga oxidada o algún montón aislado de escombros. Cerca del centro, Mirko dejó caer la bolsa de lona y se crujió el cuello de forma audible. Metió la mano en la bolsa y le arrojó a Dante una botella de agua y una barra de proteína. Dante las atrapó, sus cejas alzadas en signo de pregunta. Muy bien, entonces ¿qué hacemos exactamente aquí dentro? Mirko se enderezó y comenzó a ajustarse los guantes. 12 horas. Dante parpadeó. ¿Eh? ¿12 horas de qué? Pelear, dijo ella con una sonrisa. Con descansos ocasionales para comer. Sin asaltos. Solo tú y yo hasta que tu cuerpo colapse o te vuelvas más fuerte. Lo que ocurra primero. Dante la miró fijamente, bajando lentamente la botella de su mano. No estás hablando en serio. Ella se agachó en una postura baja, rebotando ligeramente sobre las puntas de los pies, con los ojos brillando con desafío. Claro que hablo en serio. Te vi luchar en esa jaula. Parecía que te estabas conteniendo. Eres rápido, brutal. Pero sigues dudando. Sigues pensando demasiado. ¿Y esto va a solucionar eso? Preguntó Dante sin rodeos. Mirko sonrió con suficiencia. Te estaré enseñando el oficio de héroe durante el entrenamiento, así que no tendrás tiempo para asimilar completamente lo que te digo si estás pensando en movimientos específicos. Tienes que afinar tus sentidos. Si sobrevives a esto, aprenderás a luchar puramente por instinto.
Dante suspiró, comenzando a estirar sus músculos. Guardó la barra de proteína de nuevo en su bolsa. Está bien, aceptó. Dante se hizo a un lado, estirando los hombros y tratando de sentir el suelo bajo sus pies. Sin contenerse, los ojos de Mirko brillaron con una luz intensa. No, ella se lanzó al ataque. El puño de Mirko salió disparado hacia su cara antes de que pudiera siquiera levantar las manos para defenderse. Dante retrocedió a trompicones, evitando por poco un golpe limpio, pero su pie ya se balanceaba abajo hacia su pierna. Él saltó, apenas, todavía mordiendo su estilo, un movimiento que ella había usado momentos atrás. Regla número 1, anunció Mirko, dando saltos ligeros. Los héroes como yo no tenemos el lujo de pensar. No en peleas reales. Los civiles gritan. Los edificios se vienen abajo. Tienes sangre en los ojos. No tienes tiempo para pensar, tienes que luchar por instinto. Volvió a arremeter, esta vez desatando una ráfaga de golpes dirigidos a su pecho y costillas. Dante bloqueó los dos primeros, se agachó para esquivar el tercero, pero el cuarto puñetazo se coló y aterrizó en su hombro. Siseó de dolor y se giró bruscamente, intentando recuperar la compostura. «Estás observando mi juego de pies, intentando calcular un contraataque», dijo Mirko, manteniendo la presión. «Intentando predecir mi próximo movimiento. Esa puede ser una costumbre útil en algunos casos, pero contra un oponente hábil, te explotará en la cara». Saltó en el aire, su talón descendiendo con fuerza hacia su cabeza. Él alzó ambos brazos para bloquearlo, el impacto apenas vibrando a través de sus huesos. Dante se tambaleó hacia atrás, dando unos pasos inciertos, con el corazón martilleando en el pecho. «¿Quieres operar en solitario?», continuó ella, sin disminuir el ritmo. «Entonces necesitas instintos más afilados que una cuchilla en el estómago. No tienes un equipo que te cubra. Sin comunicaciones. Sin órdenes. Solo tú, tu cuerpo y la decisión de moverte o morir». Ella cargó una vez más. Los músculos de Dante se tensaron, enroscados como resortes. No había pensamientos, solo puro movimiento. Retorció el hombro, agachó la cabeza, y su puñetazo pasó rozando por un simple susurro. Levantó la pierna, hundiendo una rodilla en el muslo de ella, luego giró, golpeándole la clavícula con el codo. Desafortunadamente, ella lo atrapó. Apenas. Y se rió. «Todavía nos quedan 11 horas y 50 minutos. Gritó. «Mejor mantengamos el ritmo». Luego, ella desapareció de su vista. La respiración de Dante se entrecortó. Parpadeó, esforzándose por agudizar sus sentidos. Más receptores surgieron, finas y oscuras púas que se elevaban de sus hombros y columna vertebral como antenas. Lo captaban todo. Cambios de presión, el roce de su zapatilla contra el cemento, el leve silbido del aire abriéndose paso alrededor de su figura borrosa. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente consciente pudiera siquiera procesarlo. Pudo sentir el puño de Mirko viniendo desde la izquierda, inclinándose hacia atrás para evitarlo. Una patada desde atrás. Giró y la bloqueó. Ahora lo estaba poniendo a prueba activamente, empujando sus límites, moviéndose más rápido de lo estrictamente necesario. Su estilo era pura agresión implacable. Los músculos de Dante se movían en concierto con sus sentidos mejorados. No la estaba viendo exactamente, sino más bien sintiendo su presencia y sus movimientos. Un puñetazo bajo. Se ladeó justo a tiempo para esquivarlo. Ella lanzó una rodilla en salto hacia él. Se agachó bajo ella, se proyectó hacia adelante, la atrapó a medio aire con un uppercut espantoso que se estrelló contra su mandíbula y la envió girando. «Oh, demonios, eso es de lo que estoy hablando». Dante no emitió una palabra, simplemente cargó de frente. Chocaron una vez más. Sus brazos se hincharon y palpitaron con poder. Ella le atrapó la muñeca, lo volteó y lo estrelló contra el suelo. Pero él se enroscó alrededor de su brazo como una serpiente, retorciendo su cuerpo incluso mientras caía, y la lanzó hacia atrás. Mirko gruñó mientras se deslizaba por el suelo, sus botas raspando contra el hormigón. Levantó la vista, los ojos muy abiertos, claramente hambrienta de más. «Sigue así, Bum Bum. Hagámoslo todo el día». Dante apretó los dientes al escuchar el apodo, pero no se detuvo. Sus receptores seguían activos, captando absolutamente todo. Otro ataque. Otra evasión exitosa. Otro brutal intercambio. Ahora luchaba como una criatura. No como un estudiante. No como un niño. Se estaba adaptando con rapidez. Capítulo 54. Tras 12 horas extenuantes, el sol comenzaba su descenso. El ambiente olía intensamente a la mezcla de sangre, sudor y hormigón quemado.
Dante se encontraba tendido boca arriba sobre el pavimento resquebrajado, con los brazos y piernas extendidos, respirando con dificultad y mechones de pelo revuelto pegados a la cara. Sus brazos y piernas temblaban sin control, resintiendo la enorme cantidad de golpes recibidos, y los cardenales adornaban su piel como si fueran condecoraciones de batalla. Al soltar el aire, una fina capa de sangre seca se desprendió de su labio. A su lado, Mirko permanecía en pie, mostrando apenas un ligero jadeo, con una toalla descansando sobre su hombro y una barrita de proteínas en la mano. Le dio un mordisco y fijó su mirada en Dante, aún tendido en el suelo. Vaya revoltijo que eres, panecillo, comentó ella, con un tono suave que no ocultaba una pizca de admiración. Pero no se puede negar que eres jodidamente resistente. Dante permaneció inmóvil, pero movió levemente una mano para mirarla con un gesto obsceno. Ella soltó un resoplido. Tienes una capacidad de adaptación impresionante. ¿Te refieres a esa maniobra con el lodo en la quinta hora para desviar mi patada? Pura genialidad. Estuve a punto de besar el cemento con la cara. Él solo gimió en respuesta. Justo eso buscaba. Mirko caminaba un poco de un lado a otro, llevándose una mano a la nuca. Pensó. La mayoría de los críos tardan meses en desarrollar reacciones instintivas. Tú lo has dominado tras una buena serie de golpes y un poco de presión, asintió levemente. Nada mal. Aunque sigues dándole demasiadas vueltas, afortunadamente tu cuerpo parece que lo asimila. Dante se reincorporó al fin, apoyándose en sus brazos que seguían temblando. Gracias. Supongo. Tengo los brazos entumecidos. Mirko exhaló un suspiro. Mañana te dolerá más. Pero bueno, si aguantas conmigo, aguantas lo que sea. Y si la cosa fuera a muerte, no tengo duda de que me harías polvo en un santiamén. Se recargó contra la pared cercana, tomando aire con los dientes apretados por el esfuerzo. Mirko lo observó por un instante más y luego le tendió una botella de bebida isotónica. Venga, de regreso. Dante la tomó al vuelo, casi sin fuerzas para coordinarse. Mientras quitaba la tapa, masculló. ¿Por qué no me ha entrado hambre? Dante la miró de reojo, se secó el sudor del rostro y luego posó la vista en sus propias manos. Ásperas, llenas de golpes, pero con una apariencia más curtida. Había resistido 12 horas combatiendo a su lado. Levantó la vista y se dio cuenta de que Mirko ya no estaba allí. Dante miró hacia afuera de las instalaciones de la fábrica y la vio marchando por delante, con las manos entrelazadas tras la nuca, tan despreocupada como de costumbre, como si no le acabara de someter a un verdadero tormento. En ese instante, el teléfono de Dante vibró dentro de su bolsillo. Gimió, una mezcla de agonía y aprensión, y lo extrajo. Era Kendo. Vaciló un momento antes de contestar. Hola. Pero ¿cómo dejaste que te cogiera el teléfono? La voz de Kendo irrumpió, no con enfado, sino con un deje de nerviosismo, como si debatiera entre regañarlo o sentir vergüenza ajena. Dante hizo una mueca. Es que ni me enteré, ¿entiendes? Estaba completamente groggy en el sofá. Aún así, resopló ella. No estuvo nada bien. Te estaba contando mi día y de repente, oí su voz al otro lado. Perdona, murmuró Dante, masajeándose el cuello con dificultad. No soltaría ninguna barbaridad, ¿verdad? No, suspiró Kendo. Solo me preguntó si eras mi novio y luego añadió que no dabas esa impresión. Dante estuvo a punto de tropezar con el bordillo. ¿Qué? Es muy directa, rió Kendo. Pero no pasa nada. Solo, avisa tú si estás ahí, no hablaré a menos que inicies tú la conversación. Sí, sí, de acuerdo, perdón. Miró de reojo a Mirko, quien no sospechaba ser el motivo de su bochorno ajeno. ¿Todo bien por ahí? ¿Qué tal la pasantía? La voz de Kendo adquirió un tinte más alegre. La verdad es que genial. Uabami es intensa, pero a su estilo. Mucho enfoque en relaciones públicas, me enseña a manejar a la gente y a caminar con tacones como si fueran equipo de combate. Aparte, tuvimos que ayudarla a prepararse para un anuncio. Resultó extrañamente práctico. Dante no pudo evitar una sonrisa burlona. Suena muy sofisticado, no te imaginaba de las que se ponen tacones. Cierra la boca. Soltó una risita. Mirko me arrastró ayer a una pelea ilegal en jaula, de las clandestinas. Se hizo el silencio. Espera, dijiste que... Sí, fue una auténtica barbaridad. Para que nadie me reconociera, tuve que ponerme una máscara rosa fosforescente, un chaleco rosa fosforescente y una cola de conejo. Y de alias, me llamaron Bun Bun. Un horror. Kendo emitió un sonido de asombro. ¡Qué chiste! ¿Al menos ganaste? Por supuesto que sí. Apenas, ¿qué le ocurre a tu voz? Escuchó que murmuraba ella.
Dante bajó la vista hacia sus nudillos rasguñados. Eso se debe a que también me ha estado machacando con el entrenamiento. 12 horas de combate hoy. Casi sin pausas, y se dedica a disertar sobre el significado de ser un héroe mientras intenta estamparme la cabeza contra el suelo. La voz de Kendo se tornó más suave. ¿Te está dando caña de la buena, eh? Simplemente busca que progrese, admitió él. Y lo cierto es que funciona. Solo ten cuidado de no fundirte. Dante guardó silencio por un instante. La preocupación en su voz lo sorprendió. No lo haré, dijo con voz queda. Kendo pareció meditar algo y luego propuso. Cuando estemos de vuelta, ¿podrías quizá enseñarme a mí también lo que ella te ha mostrado? Él parpadeó sorprendido. Sí, claro, sería entretenido. Se quedaron en silencio unos instantes, cada uno caminando por zonas completamente distintas. Tengo que irme ya, dijo Kendo tras una breve pausa. Uabami quiere que nos levantemos temprano, tiene una sesión mañana. Descansa tú también. Tú también, Bum Bum. Él gimió exasperado. Despídete de cualquier posibilidad de que te entrene. Colgó el teléfono sin dilación justo cuando ella empezaba a reír, preguntándose a sí mismo. ¿Por qué solté esa bobada? Dante contempló el teléfono con horror mientras Mirko, asomada por encima de su hombro, sonreía con discreción. ¿Kendo? Cierra la boca, masculló Dante. Mirko soltó una carcajada, estirando los brazos mientras cruzaban el umbral del apartamento y encendían las luces. Dante cerró la puerta de un portazo, se descalzó a toda prisa y se lanzó hacia el baño. La ducha es para mí. Vociferó por encima del hombro. La risa burlona de Mirko le llegó amortiguada desde el pasillo, pero no lo siguió. Abrió el grifo del agua caliente. El vapor comenzó a empañar el espejo mientras se despojaba de la ropa pegajosa de sudor. Tan pronto como el chorro caliente tocó su piel, exhaló un largo suspiro, liberando una bocanada de aire que parecía haber estado retenida en sus pulmones durante toda la jornada. Sus músculos protestaron con un crujido, pero cedieron y se relajaron bajo el influjo del calor. Echó la cabeza hacia atrás, permitiendo que el agua le cayera directamente sobre el rostro. Fue en ese preciso instante cuando percibió que algo no estaba del todo bien. Una presencia anómala. Abrió los ojos de golpe. Allí estaba, en la esquina del baño, el pequeño Dante, quieto y empapado en sangre. Su semblante era inquietante, más de lo común. Su boca se retorcía mientras profería murmullos inaudibles. ¿Dónde diablos te habías metido? Inquirió Dante, entornando los ojos con recelo. La aparición no respondió. Lo miraba fijamente, con la cabeza inclinada y una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Estaban, deliciosos, susurró la figura, con un hilo de voz que sonaba a cristal al romperse. Toda esa gente, me siento, más, fuerte. Dante apretó el puño. ¿De qué disparate estás hablando? La aparición comenzó a moverse despacio, deslizando sus dedos manchados de sangre por la pared de azulejos. Cuando acabamos con ellos, cuando los engullimos, cuando nos los comemos, no solo nos quedamos con su sangre. Absorbemos su fuerza. Una parte de su poder pasa a nosotros. El estómago de Dante dio un vuelco. Basta, ordenó con voz ronca. La aparición rió con sorna. Podríamos consumirlos a todos. Puedo volverme, aún más, poderoso. Con la fuerza necesaria para aniquilar y devorar todavía más. Solo tienes que permitirme. Crash. El puño de Dante se estrelló contra el rostro de la aparición, proyectándola al otro extremo del baño. No llegó a impactar contra el muro. Simplemente se desvaneció entre la niebla, como si el golpe hubiera pulverizado su presencia. El silencio retornó al baño. Transcurrieron unos segundos. Entonces, la voz de la aparición resonó de nuevo, más calmada, más estable, despojada de la frenesí anterior. Mis disculpas. Me dejé llevar. Dante salió de la ducha, respirando con dificultad. ¿De qué hablas exactamente? ¿De absorber poder? La aparición resurgió de entre el vapor, con un aire más sereno, sin rastro de la sangre. No sabría explicarlo. Pero al asimilar a los que intentaron acabar con nosotros, una parte de ellos queda en nuestro interior. No son memorias. No son sus espíritus. Ni siquiera son sus peculiaridades. Es su fuerza. Su actitud física. Percibo como si la mitad de su capacidad se hubiera fusionado con la nuestra. Se miró las palmas. Lo sentí después de que mi lodo los engullera. Y luego. Sentí que mi propia fuerza aumentaba. Dante permaneció en silencio durante un rato. Luego, comenzó a secarse el cuerpo. ¿Alguna vez te había sucedido esto? No. No de esta manera. Dante continuó secándose el pelo.
Había buscado en esta ducha un momento de relajación. Pero ahora, el único pensamiento que rondaba su mente era cuán inmensamente más poderoso podría volverse si optara por asimilar a sus adversarios. Pero un héroe jamás haría algo así. Capítulo 55. Dante descansaba profundamente, arropado confortablemente en una manta sobre el sofá, la boca entreabierta y un brazo cayendo por el borde. El dolor del día anterior se había anidado en sus huesos. Incluso en sueños, su cuerpo se contraía por impactos invisibles. Es decir, hasta que una sonora bofetada le impactó de lleno en el abdomen. En pie. MMM. Farfulló con voz pastosa, abriendo los ojos de par en par y reincorporándose de un salto. Mirko estaba plantada a su lado, ya ataviada con su traje de heroína y los brazos cruzados. Vaya, sigues con vida, así que arriba. Hoy patrullaremos, y después, puede que nos acerquemos a Osu. Hace bastante que no paso por allí. Dante gimió de nuevo, dejándose caer pesadamente sobre el sofá con un suspiro exagerado. ¿No podría seguir hecho polvo una hora más? Mirko se inclinó, agarró la manta y tiró de ella bruscamente para quitársela. Arriba. Deja de comportarte como un crío. Dante masculló una maldición entre dientes, pero Mirko ya deambulaba cerca de la ventana, absorta en la contemplación de la ciudad. Golpeó el suelo con el pie, pensativa. Bien. Podemos coger el tren o ir corriendo. Dante parpadeó, desconcertado. ¿Te refieres a ir corriendo? ¿A dónde exactamente? Mirko le lanzó una mirada por encima del hombro, con una ligera sonrisa. Quería ver qué se cosía en otros sitios también. La actividad criminal ha subido por todas partes últimamente, en Osu especialmente. Y sí, un buen trote. Te sentará genial. Gimió otra vez, pasándose las manos por el rostro. Muero de ganas. Mirko seguía recostada en el marco de la ventana. Evaluaba las opciones. Entrenar de forma directa sería más eficiente, más sencillo, simplemente mejor. Pero hacerle correr sería un suplicio para Dante. Le mantendría en tensión y le vendría de perlas para su resistencia. Dante cruzó la mirada con la suya y al instante se arrepintió de haber hecho la pregunta. Correremos, ¿verdad? Mirko hizo sonar sus nudillos. Espero que hayas calentado bien. La única respuesta de Dante fue un gemido quedo y extenuado mientras se arrastraba penosamente fuera del sofá. Se restregó los ojos para espantar el sueño y buscó su indumentaria de héroe, o mejor dicho, lo que subsistía de ella. El chaleco rosa había quedado reducido a jirones por la acción de sus zarcillos. Ahora, tan solo conservaba los pantalones cortos negros, desgarrados. Estaban pasables, aunque un tanto deshilachados. Todo lo demás había quedado inservible. Dante suspiró con resignación. Supongo que tendré que ir con pinta de indigente. Se calzó los pantalones cortos, se ató los cordones de las botas y buscó algo, lo que fuera, para cubrirse un poco más. No había nada. Justo cuando se disponía a alcanzar la puerta, la voz de Mirko resonó por toda la estancia. En marcha. Ahora mismo. ¿Ahora? Vociferó, con la voz todavía embocada por el sueño. Me has oído perfectamente. Replicó ella desde el pasillo, ya marchándose. Dante volvió a proferir una maldición, agarró su teléfono y un plátano antes de salir tras ella, dando traspiés. El sol ya había despuntado. Eran las 8 de la mañana, pero las calles presentaban una calma inusual y, para su sorpresa, sentía frío. Mirko ya se encontraba a media manzana calle abajo, corriendo a un ritmo vertiginoso, como si el tiempo se le echara encima. ¿De verdad? ¿A cuento de qué? Murmuró Dante, frotándose los brazos en un intento por mitigar el frío. Su cuerpo amoratado protestaba con cada bocanada de aire. Comenzó a correr tras ella, pero algo captó su atención. Divisó un pedazo de tela enredado en un poste oxidado de una valla. Parecía una bufanda vieja. De un marrón oscuro, daba la impresión de haber estado allí abandonada hacía días. No le dio mayor importancia. La arrancó del poste de un tirón, le dio un olfateo rápido para comprobar que no apestara a orina ni a nada parecido, la sacudió un poco para quitarle el polvo y luego se la anudó al cuello, cubriendo también parte de los hombros. Era mejor que ir desprotegido. Empezó a trotar, el ritmo de sus botas resonando contra el pavimento. Le dolían las piernas al principio, pero el movimiento no tardó en calentarle el cuerpo y, en un lapso breve, ya estaba recortando la distancia que los separaba. ¡Oye! Gritó con todas sus fuerzas. Podrías haberme dado 5 puñeteros minutos. Mirko ni siquiera aminoró la marcha. Pues haberte levantado antes. Dante refunfuñó por lo bajo, logrando alcanzar su lado.
La bufanda que llevaba ondeaba al viento a sus espaldas, añadiéndole un toque dramático que no necesitaba. ¿No se te ha pasado por la cabeza que no somos iguales? Yo no puedo simplemente levantarme y salir corriendo sin más. Claro que sí, somos dos gotas de agua. Replicó ella con una sonrisa socarrona. Aguantarás. Ya veo. Ella no contestó. Continuaron el trote en silencio, serpenteando por calles aún somnolientas y callejones apacibles. La ciudad, a su alrededor, también empezaba a cobrar vida. Dante la observó de reojo. Incluso en el silencio, percibía en ella una intensidad feroz. ¿Y bien, cuál es el plan? Preguntó por fin, con un ligero jadeo. ¿Salimos a cazar villanos? ¿Hacemos de canguros? ¿En qué consiste esto de la patrulla? ¿Solo dar un paseo? Ya sabes, patrullaje a pie de calle, respondió ella con tono calmado. Barrios problemáticos de verdad. Zonas de alto riesgo. Necesito observar cómo reaccionas ante las emergencias. Si surge algo, intervenimos y resolvemos la papeleta. Ah, entiendo. Por fin, algo de acción de héroe de verdad. Mirko no emitió sonido alguno. Él tampoco añadió nada más. Simplemente se acomodó la bufanda al cuello y mantuvo el paso. Torcieron en una esquina y emprendieron una subida, por donde las calles se hacían más estrechas y las edificaciones más bajas. Las ventanas se veían tapiadas. Las vallas de tela metálica proliferaban por doquier. Dante siguió los pasos de Mirko, la respiración trabajosa, sintiendo cómo el sudor comenzaba a empaparle la espalda. Las agujetas de ayer empezaban a remitir, pero aún se hacían sentir con intensidad. Pasaron las horas, y ambos continuaban recorriendo barrios de aspecto vetusto. La ronda había transcurrido sin sobresaltos, monótona. Dante escrutaba cada callejón silencioso, cada farola que parpadeaba, cada silueta que se desplazaba tras una ventana. Sus piernas se sentían más recuperadas, pero una sensación de malestar general lo invadía. El sol estaba ya a punto de ocultarse, y Mirko redujo la velocidad, estirando los brazos tras la espalda, haciendo crujir sus articulaciones. Dante hizo girar el cuello para liberar la tensión, secándose la frente perlada de sudor con el extremo de la bufanda. Y entonces, ring, ring, ring. El teléfono de Mirko vibró con insistencia. Lo extrajo de su cinturón y bajó la mirada. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Joder. Dante se apresuró a su lado. ¿Qué ocurre? Un ataque de villanos en Ciudad Osu, explicó, mientras deslizaba el dedo buscando más información. Alerta de nivel máximo. Fuego, destrozos, ya hay víctimas confirmadas. Varias amenazas. Es un desastre. Se quedó clavada mirando la pantalla, la mandíbula tensa. Su cuerpo vibraba con una inquietud palpable, pero permanecía inmóvil. Deberíamos haber cogido el tren, murmuró con frustración. Debí haber cogido el maldito tren. Estamos lejísimos, tardaríamos más de 2 horas corriendo a tope, y eso si no caemos rendidos antes de llegar. Dante alzó la vista por encima del hombro de Mirko, fijándola en el horizonte. Ya casi se hacía de noche, y la vista era hermosa, lo cual lo irritó. En algún punto bajo aquel cielo tan bello, la vida de la gente pendía de un hilo, y ellos estaban allí, paralizados. Cerró los puños con fuerza. No. Mirko lo observó con fijeza. ¿No, qué? Voy yo. ¿No, qué? Es imposible que llegues a tiempo corriendo a esa velocidad. No correré, replicó, dando un paso atrás. Una inspiración profunda y concentrada que le quemó el interior. El entorno a su alrededor se volvió borroso. Su espalda se arqueó un poco al percibir una vibración. Entonces sucedió. Estructuras de hueso surgieron de la espalda de Dante, recubiertas de un lodo espeso de tono rojizo oscuro, se alargaron y expandieron hasta desplegar un par de inmensas alas semejantes a las de un dragón. Venas de lodo solidificado se retorcían sobre ellas a modo de refuerzos, dando forma a aquellos apéndices repulsivos con una aerodinámica perfecta. Las cejas de Mirko se dispararon hacia arriba. ¿Sabes volar? Sí. Se agachó bruscamente, flexionó las rodillas y se impulsó hacia el firmamento con un estruendo que pareció romper el aire. Batió las alas con potencia, propulsándose aún más arriba. El aire se volvió más fino, la bufanda ondeaba con violencia, obligándolo a entrecerrar los ojos mientras rastreaba el horizonte. La ciudad de Osu se veía lejana, apenas una pincelada de humo y fuego contra el horizonte. Pero con cada batir de alas, la mancha crecía ligeramente. Hasta que, soy demasiado lento. Apretó los dientes con frustración. La resistencia del aire se hacía sentir. El viento parecía luchar contra su avance. No viajaba con la celeridad necesaria para llegar a tiempo.
Había personas sufriendo en aquel preciso instante, y él se sentía como un pájaro diminuto aleteando en la inmensidad del cielo. No era suficiente. Lanzó un gruñido. Acto seguido, rotó su cuerpo en pleno vuelo, se quitó las botas, sujetándolas por los cordones con la boca, y estiró brazos y piernas hacia atrás. Bien, intentemos esto. Sus manos y pies comenzaron a resquebrajarse. Ahora. Una explosión de llamas brotó de sus palmas y de las plantas de sus pies. Su cuerpo se disparó hacia adelante, con las alas batallando para mantenerlo estable. Indudablemente, ahora iba más rápido, una diferencia notable, pero todavía no bastaba. Buscó en su interior con mayor profundidad. Más fuego. Su visión adquirió un tinte rojizo. Una delgada capa de Sukir recubrió sus ojos de forma instintiva para protegerlos del viento implacable. Más. Requería más. Sus manos y pies estallaron en llamaradas violentas, y chorros de fuego bramaron a su paso, como estelas de reactor. El aire a su alrededor se retorció, emitiendo un sonido sibilante. Sus alas ya no aleteaban, ahora lo dirigían, manteniéndolo suspendido mientras se precipitaba hacia. Las nubes se partieron a su paso. La bufanda que llevaba fue arrancada de golpe, vaporizada por la intensidad del calor. Su cuerpo se estremeció bajo la presión, pero no se detuvo. No podía detenerse ahora. Se impulsó con mayor fuerza, requería más fuego, más potencia, más velocidad, hasta que el mundo a su alrededor se redujo a un rugido sordo y distorsionado, y una onda expansiva sónica resquebrajó el aire a sus espaldas, alcanzando velocidad Mach. Osu dejó de ser una silueta difusa en la distancia. Estaba justo enfrente, casi al alcance de la mano. Capítulo 56. Sobre el tejado de un edificio de oficinas de ruido, recortado contra los tonos rojizos de las llamas y el cielo nocturno, Shigaraki Tomura permanecía inmóvil, los brazos cruzados y la cabeza ladeada apenas un poco, con los ojos irradiando una alegría febril. Más abajo, la ciudad de Osu era pasto de las llamas. Los alaridos resonaban contra el hormigón, las sirenas ululaban por doquier, y los Nomu doblegaban sin esfuerzo a héroes profesionales sin distinción. A su lado, Kurohiri mantenía su quietud habitual, el ligero torbellino de su forma nebulosa meciéndose imperceptiblemente. Contempla esto, dijo Shigaraki con voz rasposa, una sonrisa deformando las comisuras de su boca reseca. ¿No es una visión maravillosa? Toda esta ruina, este desbarajuste, los Nomu, mis Nomu, son auténticas obras maestras. Superan en fuerza a cualquiera aquí, son más veloces que nadie. No hay rival para mis Nomu. La voz de Kurohiri llegó apacible, grave y serena. Hemos excedido las expectativas. Su capacidad de resistencia sobrepasa enormemente la de los prototipos anteriores. Y sin la presencia de héroes de rango superior cerca, esta ciudad está destinada a caer. Shigaraki flexionó los dedos, rascándose el cuello con frenesí. Me pregunto cuántas ciudades más se desmoronarían a nuestro paso mientras el poder establecido se muestra impotente para frenarnos. Entonces hizo una pausa, percibiendo algo. Un sonido extraño. No era el habitual estruendo de una batalla ni el crepitar de las llamas devorando estructuras. Esto era distinto. Un estallido sónico de una potencia inusitada. Ladeó la cabeza lentamente, dirigiendo la mirada hacia la lejanía. Kurohiri siguió su mirada, la niebla que formaba su cuello volviéndose más opaca. Y entonces, ¡boom! Otra onda expansiva sónica, ensordecedora, surcó el aire como un latigazo. La fuerza hizo que el cabello de Shigaraki se agitara hacia atrás mientras una esfera incandescente cruzaba las nubes a gran velocidad, con rumbo a la ciudad. La velocidad era demencial. El propio aire parecía desgarrarse para dar paso a quien quiera o lo que quiera que fuera. La sonrisa de Shigaraki se borró. Solo un ápice. ¿Qué diablos? Aquella esfera incandescente se hizo más nítida. No era una esfera en llamas, en absoluto. La impulsaban unas alas, como si fuera un misil, y en el centro de todo aquello. ¿Un muchacho? El viento bramaba en los oídos de Dante mientras mantenía su vuelo a aquella velocidad demencial. La ciudad estaba finalmente a su alcance, un mar de edificaciones en llamas extendiéndose bajo él. Vio a héroes combatiendo por sus vidas, incluso divisó rostros tan notorios y poderosos como el de Endeavor. Habría descendido a prestar ayuda, pero de pronto sus ojos se desviaron hacia otra dirección. Su mirada se clavó en dos siluetas que permanecían impasibles en lo alto de una edificación, ajenas a la desolación circundante. Dante las reconoció al instante. Aquellos eran los infames que habían atacado el Usj. Sintió que el corazón se le encogía en el pecho. La visión de Aizawa, ensangrentado y magullado durante el asalto al Usj, destelló en su mente.
La sonrisa arrogante de Shigaraki, aquella voz repulsiva. Las llamas de Dante cobraron mayor intensidad, y otra onda expansiva sónica retumbó a sus espaldas. No pensó. No existía un plan. Se lanzó en picado. Su furia se manifestaba a través de la intensidad de sus llamas. El fuego brotaba con vehemencia de sus brazos y piernas mientras redoblaba su esfuerzo. Observaron más de cerca, y Shigaraki apenas tuvo tiempo de girar la cabeza para ver un cometa ardiente estrellarse directamente contra ellos. ¡Boom! El edificio estalló en una vorágine de fuego, escombros y acero. La sección superior quedó completamente pulverizada. Una onda expansiva se propagó por las calles adyacentes mientras Dante, cual misil, arrollaba las estructuras, sembrando la destrucción a su paso. No hubo vacilación alguna. Aterrizó sobre los restos de la edificación, con el cuerpo hecho una ruina, sin brazos y cubierto de sangre, mientras el humo se elevaba de su piel como vaho. Sus alas desfallecieron y se replegaron hacia él. Una lluvia de escombros cayó a su alrededor y las llamas lamieron las paredes derruidas. Un nuevo par de brazos brotó de sus hombros mientras sus ojos rastreaban el humo, fieros e inquisitivos. ¿Dónde te escondes? Su percepción basada en el lodo detectaba la más ínfima vibración. Súbitamente, emergió de la nube de escombros como un proyectil, con zarcillos de lodo impulsándolo con una violencia brutal. Su mirada, encendida por la rabia, se posó en Shigaraki, quien tosía levantando nubes de polvo. N/A. Piensen esto como si fuera un equipo on the out, solo que con crack. El primer movimiento de Dante fue tan impredecible como desconcertante. Otro zarcillo se desprendió de su cuerpo y se ancló a la estructura de acero de una edificación cercana. Se propulsó hacia adelante, rotando en el aire, las piernas envueltas en llamas. Con una exhalación forzada, giró a la espalda de Shigaraki y le impactó en las costillas con ambos pies, aplicando la fuerza necesaria para incapacitarlo de forma permanente. El villano salió despedido de lado, girando como un títere antes de estrellarse contra un pilar de soporte y caer con estrépito sobre el pavimento. Dante no se dignó a posarse. Otro zarcillo se enganchó en una edificación próxima y tiró de él hacia arriba, rebotando contra la estructura como un péndulo enloquecido. Voló en horizontal, con el fuego brotando de sus codos, el cuerpo en paralelo al suelo. Giró de repente y se proyectó con una patada voladora dirigida al pecho ya maltrecho de Shigaraki, solo para que el portal de Kurohiri emergiera en un fulgor de niebla violácea. No huyas, maldito. Dante bramó, lanzó otro zarcillo hacia un lado y rodeó el portal por completo, impactando contra una viga de soporte y rebotando hacia atrás en un ángulo imposible. Arremetió contra Shigaraki de nuevo por la espalda, su pierna dejando un rastro flamígero a modo de látigo, y le propinó un golpe en la nuca con una salvaje patada circular. La cara de Shigaraki rebotó contra el hormigón del suelo, salpicando sangre como si fuera una violenta pincelada. Ni se te ocurra abandonarme ahora, pedazo de cabrón, gruñó Dante, la voz empapada en veneno puro. Shigaraki gimió y se reincorporó con dificultad, tosiendo bocanadas de sangre, sus manos crispándose en un intento por tocar el suelo. Dante no le concedió ni un instante. Un zarcillo puntiagudo cruzó la distancia que los separaba y se enroscó alrededor de su muñeca, haciéndole perder el precario equilibrio. Dante se propulsó hacia él, impactando en el estómago de Shigaraki con la rodilla envuelta en llamas, y el villano exhaló un silbido ahogado por el dolor. Helicópteros de los medios sobrevolaban la zona, documentando cada detalle del enfrentamiento. No bastaba. Dante dio una vuelta en el aire y aterrizó agachado, con los zarcillos tensos como resortes a su espalda. Apretó los puños con decisión, sintiendo el ardor del fuego ascender por sus brazos. Se impulsó de nuevo, esta vez desde un ángulo raso, utilizando los zarcillos para desplazarse en línea recta, enganchándose a cualquier trozo de escombro o a lo que fuera que encontrara, retrayendo el lodo para tirar de sí mismo y lanzándose a través de los restos de la edificación, aprovechando los escombros como apoyo. Cada movimiento era una incógnita. Estaba en todos lados. Paredes, estructuras de metal, el aire mismo. Golpeaba desde ángulos que parecían imposibles. Un rodillazo directo a la barbilla, un codazo a la mandíbula, una patada circular de hacha flamígera que pulverizó por completo la clavícula de Shigaraki. Kurohiri era incapaz siquiera de seguirlo, Dante se desplazaba a velocidades que escapaban a su visión. Sus portales de teletransporte se abrían y cerraban de forma inútil. Cada vez que Dante se aproximaba a uno, un zarcillo se anclaba en otro punto y lo desviaba bruscamente de su trayectoria. Ahora era más rápido, se movía por puro instinto, sin dudar, su percepción visual era más ágil.
Aquellos movimientos no surgían de la reflexión ni siquiera del instinto. Era como si fuera capaz de abarcar visualmente todo, como si procesara cada detalle de su entorno. Era como si las 12 horas de ayer, reaccionando sin pausa, hubieran grabado esa velocidad en su propio ser. Entonces Shigaraki lanzó un grito apenas audible. Nomu. Retenedlo, retenedlo. Más allá del desbarajuste, algunos de los Nomu que estaban siendo contenidos por los héroes profesionales dieron media vuelta y cambiaron de rumbo. De vuelta en el epicentro de las ruinas, dos sombras colosales emergieron sin previo aviso del perímetro del complejo demolido. Cuerpos extraños y monstruosos, cerebros expuestos a la vista y gruñidos animalescos que sonaban aterradores, como truenos lejanos. Dante se detuvo en seco contra un muro, los zarcillos adhiriéndose a él como si fuera una araña, el pecho subiendo y bajando con violencia, y el fuego aún manando de sus brazos, tibias y pies. Contempló a las bestias que se aproximaban, evaluando sus opciones. De acuerdo, murmuró, lamiéndose la sangre que le goteaba de los dientes. Solo me queda pelear. Así que pelearé. Un zarcillo se disparó hacia afuera, enganchándose a unos escombros derribados, proporcionándole un nuevo punto de sujeción. Sus piernas se flexionaron, preparándose. Mientras se lanzaba hacia adelante, ambos Nomu arremetieron de forma simultánea. Dante se retorcía y esquivaba entre sus acometidas, llevando su agilidad al extremo mientras sus tentáculos lo impulsaban como una araña ígnea. Sus codos y rodillas ardían, proyectándose hacia adelante para golpear, buscando la incapacitación en cada impacto. Pero estas aberraciones no eran adversarios comunes. Uno permanecía anclado al suelo y demostraba una resistencia formidable. Se regeneraba al instante de cualquier daño. El otro poseía alas y se desplazaba por el aire a una velocidad inferior a la de Dante, pero resultaba mucho más escurridizo de impactar. Dante combatió con toda su capacidad. Sus movimientos desafiaban cualquier predicción. Pateó al Nomu al lado, arrojándolo contra un muro, pero el otro lo atrapó en pleno giro y lo estrelló con violencia contra un pilar de soporte. Tosió sangre, pero se negó rotundamente a quedar postrado. Una y otra vez, se arrojó de nuevo al combate, arañando, quemando, vociferando. Pero no pudo obviar un hecho. Shigaraki había desaparecido. Mientras él peleaba, el cobarde infame había huido. Una furia hirviente comenzó a prender con mayor intensidad en el pecho de Dante. Esquivó un puñetazo que fracturó un muro y aterrizó agachado, jadeando con esfuerzo, con los brazos y piernas extendidas, sintiéndolas increíblemente pesadas. Sangre le goteaba de la frente. El aire a su alrededor relucía con energía. Miserable cobarde, gruñó, los dientes apretados con rabia. El Nomu que permanecía en el suelo, cargó, el puño armado hacia atrás. El volador lo flanqueó desde el aire, planeando hacia Dante. Dante no se movió un ápice. Con una exhalación, su cuerpo entero irrumpió en un torbellino de fuego. El aire se retorció con violencia mientras su cuerpo se encendía en llamaradas cambiantes, pasando del rojo al naranja, del naranja al blanco, y luego trascendiendo el espectro visible. Azules. Violetas. Una llama blanca y feroz, tan intensa que siseaba en lugar de rugir. El pavimento bajo sus pies comenzó a derretirse. Los escombros circundantes se agrietaron y cedieron, fundiéndose bajo el calor extremo. El calor de las llamas era tal que el helicóptero de los medios se vio forzado a retirarse. Los Nomu no se detuvieron. Incapaces de comprender el peligro inminente. Pero al instante en que se aproximaron, la situación empeoró drásticamente. Un pulso de energía térmica explotó hacia afuera, similar a una supernova. Sus brazos se abrieron de par en par, y una deflagración flamígera surgió de su cuerpo, una auténtica tormenta de aniquilación. El calor abrasador alcanzó al Nomu volador en pleno aire y lo desintegró al instante. Sus huesos se redujeron a ceniza entre alaridos. El que permanecía en el suelo intentó avanzar a la fuerza, rugiendo con desafío, pero su piel se derretía y se regeneraba sin cesar en un ciclo agónico. Sus ojos se consumían por el calor. Sus músculos se desgarraron bajo la presión antes de colapsar, reduciéndose también a polvo. Un silencio absoluto se instauró. En la distancia, sobre un tejado, Endeavor y otros héroes profesionales acababan de llegar, observando el infierno desatado con los ojos desorbitados. Estuvieron a punto de intervenir, pero se quedaron inmóviles, sobrecogidos por la magnitud del despliegue flamígero de Dante. Incluso el propio héroe de las llamas lo percibió, un calor de una intensidad que jamás había generado. Luego, con la misma celeridad con la que había empezado, el torbellino de llamas se extinguió. Dante quedó allí plantado por un instante, su cuerpo desnudo y cubierto de lodo, el humo manando de su piel como vapor.
Su respiración era superficial, la mirada perdida en el vacío. Dio un único paso en la dirección hacia donde Shigaraki había escapado. Y colapsó. El impacto de su caída resonó a través del bloque de ruido. La ceniza flotaba en el aire como una nevada fantasmal, y todo lo que quedaba de los gnomos era una fina capa de polvo. Silencio. Entonces, pasos apresurados y llenos de preocupación se precipitaron hacia su cuerpo inerte. Capítulo 57. Los sentidos de Dante regresaron abruptamente al compás del monitor cardíaco. Una oleada de dolor lo asaltó al intentar incorporarse. Todo su cuerpo estaba fuertemente vendado, su musculatura protestaba con cada movimiento, y se sentía consumido por la fatiga. Un quejido sordo escapó de sus labios, y bastó para captar miradas. Vaya. Miren quién ha vuelto a la vida. La voz de Izuku resonó, teñida de asombro. Todoroki, con su habitual calma, pero ostentando visibles cardenales y un brazo inmovilizado por vendajes, echó un vistazo. Ah, Dante ha despertado. Y Ida, sentado erguido en su cama con ambos brazos inmovilizados por cabestrillos, se giró completamente hacia él. ¿Te encuentras mejor? Da la impresión de que has estado aquí más tiempo que cualquiera de nosotros. Sus ojos barrieron la estancia con un atisbo de pánico. ¿Qué lugar es este? ¿Y los villanos, dónde están? Estamos en un hospital, en Osu, dijo Izuku, esforzándose por sonar reconfortante. Todo esto ocurrió después del asalto en Osu. A ti te hallaron inconsciente justo en el centro de todo el follón. Según parece, fue bastante más de lo normal. Comentan que te dejaron casi en los huesos al recogerte. Las imágenes de lo sucedido acudieron a su memoria. Aquella habilidad suya. Aquellos tipos. El calor insoportable que desató. Intentó incorporarse con demasiada prisa y jadeó, llevándose una mano a las costillas mientras un dolor agudo le atravesaba. Es increíble, ¿cómo pude permitir que se esfumaran?, murmuró. Esos canallas, se dieron a la fuga, ¿y si le hacen daño a alguien más? Los otros tres se miraron entre sí. ¿Así que tú también te liabas a mamporros? Preguntó Todoroki. ¿No se supone que estabas con Mirko de pasantía? No la vi en ninguna parte. Dejó escapar un resoplido brusco. Es una historia complicada. Sí, estaba con Mirko en una ronda de patrulla. Nos encontrábamos a menos de 80 kilómetros cuando llegó la llamada de emergencia. Le comenté que iría por delante, y mientras volaba en dirección a la zona afectada, divisé a los mismos que asaltaron la USG y me lancé contra ellos. Conseguí infligirle una herida seria al cabecilla antes de que se esfumara. Su relato se diluyó cuando el acceso se abrió con un leve chirrido. 4 figuras hicieron su entrada. Manual, Gran Torino, el jefe de policía y Mirko, aún enfundada en su traje de heroína, los brazos cruzados y una actitud tensa. En el preciso instante en que la atmósfera se volvió densa y los otros 3 estudiantes se incorporaron, sintiendo que algo verdaderamente serio estaba a punto de desencadenarse. Pero Mirko echó por tierra todo el dramatismo. Adelantó una zancada, con los ojos fijos en Dante y una sonrisa de oreja a oreja. ¡Ey, bum bum! Menuda forma de pelear te gastaste. Reventaste a ese bicho. Mira que he visto técnicas, pero lo tuyo fue para nota. Ibas tan endiabladamente rápido que ni los de la tele te pillaron antes de que el calor los ahuyentara. Estupendo trabajo. Y toda la tensión se vino abajo. El jefe de policía parpadeó, sus orejas se crisparon ligeramente. Gran Torino dejó escapar un suspiro y desvió la vista. Manual carraspeó disimuladamente en un puño. Dante, aún intentando asimilar la situación, la miró con cara de pasmado. ¿Viste eso? Pues claro que sí. Dijo, le dio una palmada en el hombro con una energía inapropiada para un convaleciente. Vaya velocidad la tuya. Tienes que volver a enfrentarte a mí y usar esa movida. Casi llego justo a tiempo para ver el final. Y encima recuerdo haberte visto romper la barrera del sonido volando. Era lo mínimo que esperaba de mi pupilo. Mirko, intervino Gran Torino, alzando una ceja. ¿Te importaría dejarnos completar el reporte antes de ponerle un altar al chico? Vale. Pero, en serio, dijo, dirigiéndole una sonrisa a Dante. Eso sí que fue una labor de héroe profesional de pura cepa. Una pasada, ¿a que sí? Dante simplemente se dejó caer de nuevo sobre la cama, su pecho se agitaba con cada respiración. En ese momento, el jefe de policía tomó aire con lentitud. Francamente, me tiene sin cuidado lo espectacular que haya podido ser su pequeña demostración, comenzó, fijando la mirada primero en Dante para luego pasar revista a Izuku, Ida y Todoroki. Ustedes 4 no ostentan licencia de héroes profesionales.
Son, sencillamente, estudiantes. Un silencio pesado se instaló en la habitación. Incluso la sonrisa de Mirko se desdibujó. Hicieron uso de sus particularidades, y algunas de ellas peligrosas, en un entorno público para agredir y causar daños a terceros, prosiguió, elevando el tono. Cierto, eran criminales. Sí, representaban una amenaza para los ciudadanos. No obstante, existen leyes, normas, procedimientos. No se puede pasar por alto todo eso a conveniencia. Volvió la cabeza hacia Gran Torino, Mirko y Manuel. Y en cuanto a ustedes, ustedes tres y Endeavor, permitieron que esto ocurriera bajo su tutela. Sus aprendices, su responsabilidad. ¿Son conscientes del precedente que sentaríamos si los dejamos libres de consecuencias? ¿Se trata de vigilancia callejera? ¿De autotutela? ¿Justicia por mano propia? Dante cerró la mandíbula con fuerza. La pequeña figura de Dante se plantó frente a él, mirándolo fijamente a los ojos. ¿Lo ves? Todos son igual de malos. Este mundo sería un lugar mejor sin ellos. Los cuatro van a ser objeto de una reprimenda oficial, declaró el jefe. Todoroki apretó los puños con determinación y se levantó despacio de la cama. Las sombras bajo sus ojos se acentuaron al dar un paso adelante. ¿A esto le llamas justicia? Murmuró con voz contenida. Nos jugamos el pellejo. Nosotros, junto con el héroe nativo, habríamos acabado muertos si no hubiéramos recurrido a nuestros dones para protegernos. ¿Y ahora se nos sanciona como si nosotros fuéramos los culpables? La oreja del jefe de policía dio un respingo. Estás excediendo los límites. Miserable canalla, replicó Todoroki, dando un paso al frente con rabia creciente. Antes de que pudiera dar un paso más, Gran Torino se situó entre ambos, alzando una mano para detenerlo. Calma, chico, dijo Gran Torino con voz autoritaria. Deja que termine de hablar. El pecho de Todoroki se agitaba con rapidez, pero detuvo su avance. La tensión flotaba en la sala. Todas las miradas estaban puestas en ellos. El jefe se compuso levemente el abrigo y exhaló un profundo suspiro. Miren, lo que acabo de exponer es la postura oficial de la fuerza policial. Es lo que dictaminan las leyes. Lo que, en teoría, debo comunicarles. Su mirada se dirigió un instante hacia la puerta, como para cerciorarse de que nadie ajeno estuviera escuchando. Sin embargo, hablando con franqueza, prosiguió en un tono más sosegado, no es imprescindible que esto trascienda. Podemos disimularlo, ajustar el relato, y la opinión pública aceptará la versión que ofrezcamos. Si esto se ventila públicamente, se convertirá en noticia a nivel nacional que 4 jóvenes sin autorización de héroe protagonizaron un altercado en las calles de Osu, puede que el populacho los vitoree, pero el sistema legal no pasará por alto la infracción. Dante alzó la vista, una expresión de asombro surcando su rostro. Así que, ¿está diciendo que podríamos simplemente silenciarlo todo? El jefe de policía asintió despacio. Existe una forma de proceder en estos casos. Siempre y cuando la gente compre la versión que se les dé. ¿Y qué hay de mí? Preguntó Dante, con la voz apenas perceptible. ¿No quedaron grabaciones mías combatiendo? El jefe se giró hacia él, recuperando su tono grave. Esa es precisamente la cuestión espinosa. Ya existen fragmentos visuales de tu intervención. Pequeños vídeos captados por viandantes, cámaras de vehículos, grabaciones de seguridad. Incluso un helicóptero informativo registraba tu combate. Pero, hizo una pausa, extrajo una tableta electrónica y deslizó el dedo por las grabaciones. Tu velocidad era excesiva. Tu figura apenas se distinguía con claridad. Lo único que se aprecia es una especie de mancha, oscura, rojiza y dorada, rebotando por los muros e incluso desplazándose por el aire, carente de rostro o identidad reconocible. Tocó la pantalla para reproducir un clip en particular. Mostraba el instante culminante. Dante, inmóvil, desprendiendo una luz intensa mientras las llamas se agitaban y danzaban a su alrededor. Seguidamente, la imagen se distorsionaba, las líneas se retorcían y la estática invadía la pantalla. El calor que desprendiste fundió parcialmente los objetivos de las cámaras. El helicóptero de prensa tuvo que retirarse inmediatamente. Las únicas imágenes que quedaron intactas son del fuego, de figuras indistintas y del villano inmóvil bajo un diluvio de embestidas. No hay forma de afirmar que fuiste tú. Mirko esbozó una sonrisa de satisfacción. Entonces, se dirá que fue algún justiciero anónimo o algo por el estilo. El jefe de policía asintió con lentitud. Esa es la versión que presentaremos.
Un vigilante enigmático, dotado de una habilidad prodigiosa para la velocidad, hizo acto de presencia, doblegó a los criminales y se desvaneció tan rápido como llegó. Y ustedes, convenientemente, se hallaban en las proximidades, bajo la protección de los héroes profesionales presentes. Dirigió la mirada de nuevo hacia el resto de la sala. Pero esto implica que deben guardar absoluto silencio. Todos ustedes, sin excepción. Dante clavó la vista en la pantalla de la tableta, contemplando el reflejo distorsionado de las llamas a su alrededor. No conseguía descifrar lo que sentía. Era evidente que él había acabado con los dos Nomu en aquella grabación. ¿Cómo era posible que eso pasara inadvertido? Comprendido, dijo, con voz apenas audible. Todoroki regresó a su asiento, aún con la mandíbula tensa, pero también asintió en señal de asentimiento. Ida e Izuku cruzaron una mirada antes de que ambos asintieran con gesto grave. Gran Torino se cruzó de brazos sobre el pecho. Muy bien. Entonces, damos por zanjado este asunto, ¿de acuerdo? Dante no lograba quitárselo de la cabeza. La sensación de que todo aquello estaba mal, profundamente mal, persistía. Algo no cuadraba. 10 minutos después, la quietud regresó a la sala del hospital mientras el jefe de policía y los héroes profesionales se retiraban. Manuel asintió a Ida, Gran Torino le indicó a Izuku que volviera en cuanto pudiera, y el jefe de policía se marchó sin añadir una palabra. Únicamente Mirko se quedó, sentada junto a la cama de Dante, lamentándose en voz alta de que Dante estuviera allí perdiendo el tiempo cuando bien podrían estar entrenando. Dante la desoyó y buscó su teléfono móvil, que se encontraba en la mesilla de noche cercana, y lo encendió con desgana, solo con la intención de verificar la fecha y la hora. Sin embargo, lo que encontró fue una nueva alerta de correo electrónico. Asunto. Aprobación de encuentro. Dante parpadeó, se enderezó en la cama y abrió el mensaje. El aire pareció escapársele de los pulmones. El director Nesu había gestionado que Dante tuviera un encuentro, una visita con su progenitor. Los detalles eran escasos. Tan solo 1 hora de duración y la indicación de presentarse en su despacho. Mirko percibió el cambio en su actitud. ¿Y a ti qué te pasa? Preguntó con un aire despreocupado. Dante tensó la mandíbula. Se quedó mirando la pantalla unos instantes más antes de apagar el aparato. Tengo una cita, dijo. Con mi padre. Mirko frunció el entrecejo. ¿Y por qué narices querrías ver a tu padre? Dante suspiró. Está recluido en una prisión de máxima seguridad. Es, aquel criminal de lodo que atacó hace aproximadamente un año. Sus orejas se movieron, pero no hizo más preguntas. Eso implica que mi pasantía se interrumpe por ahora, lo lamento. Mirko guardó silencio un momento, luego tomó su propio teléfono. Voy a sincronizar mi número en tu móvil. ¿Cómo dices? Ni se te ocurra hacerme repetirlo, conejito, gruñó ella. Como no te vas a quedar a entrenar, yo te avisaré cuándo y dónde tienes que venir a sudar la gota gorda conmigo. Capítulo 58. El día siguiente se presentó sin dilación. Dante avanzaba por los corredores de la UA, cubierto por completo de vendajes. Su tez se veía pálida. Las consecuencias de aquel postrer ataque aún se hacían notar. A pesar de su estado, se desplazaba con una soltura razonable por las instalaciones de la academia. Kendo también lo había contactado la noche anterior, solo para interesarse brevemente por su estado. Seguramente se había enterado de las novedades. Dante vestía prendas sencillas, de tono oscuro, facilitadas por la UA, que disimulaban la mayor parte de sus vendajes. Llevaba las mangas recogidas para que no se vieran los restos. Cuando finalmente entró en el despacho de Nesu, el ambiente era de una quietud palpable. El director se encontraba sentado tras su escritorio, con las patas cruzadas, mostrando su sempiterna sonrisa. Aizawa también estaba allí, con los brazos cruzados. Tienes un aspecto deplorable, observó Aizawa con franqueza. Dante se limitó a lanzarle una mirada exenta de emoción. Qué amable. La voz de Nesu sonó liviana y jovial. Estás en condiciones de emprender el viaje. Eso es lo esencial. Hubo un instante de silencio, durante el cual ninguno de los presentes añadió palabra alguna. La expresión de Aizawa se atemperó ligeramente. Aunque la versión oficial hable de un justiciero anónimo, tengo casi la certeza de saber de quién se trata, dijo. No fue lo correcto, pero, bien hecho. Dante no ofreció respuesta. Nesu consultó la hora y dio un salto desde el escritorio. ¡Qué exactitud la tuya! Vamos. Salieron del despacho en compañía. Afuera, apostada en los límites del recinto escolar, aguardaba una comitiva de individuos vestidos con trajes oscuros y gafas de sol. No parecían agentes de policía ni nada similar.
Eran miembros de alguna entidad gubernamental. Gente de alto nivel, sin lugar a dudas. De esas personas que no formulan preguntas ni se dan a conocer. Sin cruzar palabra, establecieron un perímetro de seguridad y acompañaron a Dante, Nezu y Aizawa hasta una plataforma de aterrizaje de helicóptero cercana. Ya había un helicóptero en la plataforma, con las hélices girando, levantando ráfagas de viento que agitaban el pelo de Dante. Mientras ascendían a bordo, Dante dirigió una última mirada al terreno, y en ese instante, las puertas se cerraron. En el interior, Dante se encontraba sentado frente a un hombre de semblante adusto, ataviado con un impecable traje negro. Su corbata, de un tono plateado, exhibía el emblema de la Comisión de Seguridad Pública, y su mirada, inquisitiva, no se había desviado de Dante desde el despegue. A su flanco, se sentaba un individuo de complexión robusta y gesto pragmático, enfundado en una armadura militar. Era el responsable de la seguridad de las instalaciones de la sección Tártaro a la que se dirigían. El individuo del traje se inclinó levemente hacia adelante, articulando con claridad a pesar del rugido de los rotores. ¿Su nombre? Dante Graves, señor, respondió Dante con voz firme. El hombre lo escrutó por un instante más, entornando los ojos, antes de extraer una tableta electrónica. Antes de la llegada, el procedimiento establece la necesidad de realizar algunas preguntas. Después de todo, se trata de una visita que se sale de lo común. Dante no emitió sonido, simplemente aguardó. En primer lugar, prosiguió el funcionario, ¿está al tanto de la identidad de su progenitor? Sí. ¿Sabe de las acciones que ha cometido? He tenido acceso a reportes, afirmó Dante con gravedad, manteniendo la vista fija en el oficial. He presenciado las repercusiones. Tengo conocimiento suficiente. El individuo dirigió una breve mirada hacia Aizawa y Nezu antes de volverse de nuevo. Y mantiene su convicción, sin rastro alguno de vacilación, de que desea proseguir con este encuentro. Dante hizo una pausa y dejó escapar un lento suspiro. Sus ojos se desviaron un instante hacia el exterior, contemplando a través de la ventanilla, antes de regresar al interior, con la mente en la imagen del pequeño Dante. Necesito verlo. Sencillamente, eso es todo. El funcionario asintió, no en señal de complacencia, sino de aquiescencia. Ante cualquier atisbo de hostilidad, la visita se dará por concluida de inmediato. Sin excepciones. El personal de seguridad mantendrá una vigilancia y escucha constantes. Cualquier intento de provocación o de menoscabar la seguridad vigente resultará en la finalización abrupta de este diálogo. No he venido buscando altercados, no hay inconveniente. Solo requiero algunas respuestas. El oficial al mando de la seguridad habló por fin, con una voz profunda y áspera. Estamos al tanto de tu don. Hemos revisado tu historial. Si cometes un movimiento en falso, no tendrás ni tiempo de reaccionar antes de que te reduzcamos. Dante asintió con grave expresión, asimilando las palabras. Lo entiendo. Lo que restó del trayecto transcurrió sumido en el silencio, mientras una creciente tensión se asentaba en el pecho de Dante. Capítulo 59. Por fin, el helicóptero tomó tierra y los accesos se deslizaron para abrirse. Dante posó la mirada en el exterior y, al instante, una oleada de aire frío y salino, traída por la brisa marina, invadió la cabina. La colosal estructura penitenciaria se alzaba justo enfrente. Acero, hormigón y alambradas de espino le conferían el aspecto de una fortaleza ancestral. Aizawa descendió primero, seguido por Nezu, luego Dante, y a continuación el resto de la comitiva. Una pequeña avanzadilla de guardias fuertemente pertrechados los recibió sin pronunciar palabra, limitándose a indicarles con gestos que continuaran. Atravesaron sucesivas capas de seguridad, controles de retina, puertas blindadas y cámaras que supervisaban cada uno de sus movimientos. Finalmente, llegaron a una sala de espera aséptica de paredes grises. A Dante le indicaron con una señal que se apartara momentáneamente. Este es el protocolo habitual, explicó el jefe de los guardias, mientras ya se calzaba los guantes. Realizaremos un registro exhaustivo. Queda prohibida la entrada de objetos personales, dispositivos encubiertos o cualquier tipo de armamento físico camuflado. Dante asintió con la cabeza y alzó los brazos. Los guardias procedieron con suma meticulosidad. Manos enguantadas recorrieron cada una de sus extremidades, verificando que no portara nada escondido. Examinaron el interior de su boca, bajo los vendajes e incluso pasaron escáneres especiales para detectar dones. Una vez finalizado el proceso, le proporcionaron una simple camiseta gris y unos pantalones deportivos, guardando su ropa original en una bolsa aparte.
Ahora, el funcionario que los acompañó en el helicóptero dio un paso al frente, ajustándose los puños de la camisa. Así es como se desarrollará el encuentro. Un panel se abrió en el muro, mostrando en una pantalla digital el diseño esquemático de la sala de entrevistas. Ustedes estarán situados en un compartimento de observación reforzado, que ocupa la mitad de la cámara. Su padre permanecerá en el lado opuesto, separado por una lámina de cristal blindado de varios centímetros de grosor, reforzado con una aleación que amortigua las vibraciones. No podrán tocarlo. No podrán acercarse. La comunicación se efectuará a través de estos dispositivos. Indicó los teléfonos con cable representados a ambos lados del diagrama. Absolutamente nada de gritos, nada de amenazas, nada de activar dones. Al menos 20 personas los estarán supervisando constantemente, todos capacitados para reaccionar en cuestión de segundos. Eraseread y el director Nesu seguirán la visita desde la sala de control contigua. Dante se llevó una mano al cabello, rozando con los dedos las heridas que aún no habían cicatrizado en su piel. Madre mía, no soy tan peligroso, mi intención no es provocar ningún altercado. El oficial le dirigió una mirada prolongada y evaluativa. Bueno, esperemos que él comparta su opinión. Con un gesto afirmativo del director, la maciza puerta de acero se abrió con un chirrido. Dante tomó una profunda bocanada de aire y cruzó el umbral para el encuentro con su progenitor. El acceso metálico blindado se cerró con un sonido rotundo a espaldas de Dante, el eco de su pesadez resonando apenas por los muros. La estancia resultaba fría, silenciosa y excesivamente iluminada. Un gran panel de cristal de seguridad, transparente, dividía la cámara en dos secciones idénticas. A cada lado, había dispuesta una silla y un terminal telefónico anclado a la pared. Dante vaciló un instante, regulando su respiración con lentitud, buscando mantener el control. Podía sentir el golpeteo de su pulso. Acto seguido, la otra puerta se abrió. Su padre hizo su aparición. La imagen del monstruoso y repugnante villano del lodo que había desatado el caos para tantos había quedado atrás. En su lugar, se presentó un hombre que le resultaba familiar. Delgado, con más años de los que recordaba, pero innegablemente su progenitor. Sus facciones se veían marcadas por meses de reclusión, los ojos hundidos y revelando un cansancio profundo. Su cuerpo temblaba de forma casi imperceptible al dar pasos hacia adelante, sentándose frente a Dante con sus ojos verdes, de un brillo particular, bien abiertos y empezando ya a humedecerse. Dante tomó asiento con lentitud, descolgando el auricular con manos que apenas le obedecían. Su padre imitó su gesto. Durante un instante, la palabra permaneció ausente. Entonces. Lo siento. Las palabras le golpearon con una fuerza superior a la que Dante había previsto. Entornó los ojos, pero no pronunció palabra alguna aún. Simplemente prestó atención. Lo lamento de verdad, Dante, dijo su padre, la voz rota por la emoción. Por haberte abandonado. Por no haber tenido la fuerza para resguardar a tu madre. Por haberme dado la vuelta y haber huido para convertirme en esto que ves ahora. Por no haber intentado encontrarte, por haber asumido que estabas bien en el seno de una nueva familia, sin siquiera plantearme que quizás tuviste que arreglártelas en solitario. La voz le falló por completo. Comenzó a llorar, un llanto intenso y desolador, del tipo que brota tras años de contención. Un cúmulo de culpa, remordimiento y desamparo. Tendría que haber sido yo quien se quedara aquel día. Ni ella. Ni tú. Permití que me convirtieran en algo espantoso porque no era capaz de convivir con la creencia de haberlo perdido todo. Toda mi vida me habían visto como una aberración, me habían tratado como si careciera de humanidad, y eso acabó por mermarme. Acabé por darles la razón a todos. Tendría que haber estado a tu lado, tendría que haber ejercido de padre para ti. Y por todo eso, Dante, mi arrepentimiento es sincero. Dante no reparó en que las lágrimas también brotaban de sus propios ojos. Sintió el escozor en la mirada, el calor en las mejillas, una opresión en la garganta, el rastro húmedo descendiendo por su cara. Apretó la mandíbula y las lágrimas continuaron su descenso en silencio. Sin embargo, junto a él, reflejada en la superficie del cristal, vio su propia imagen, o para ser más exactos, la del pequeño Dante. La versión diminuta y con un halo de malevolencia de sí mismo había hecho acto de presencia. Sus puños estaban cerrados con fuerza, y las lágrimas caían por su rostro sin el menor atisbo de pudor. Apoyó las palmas contra el cristal, temblando de sollozos. Al fin y al cabo, él era el auténtico desamparado, el que había presenciado cómo todo se venía abajo sin poder mover un dedo. Te eché de menos.
Te eché de menos, susurró Dante al auricular, repitiendo las palabras del pequeño Dante, mientras apoyaba su propia mano contra el cristal. Su padre también apretó la palma contra el cristal, mientras las suyas propias lágrimas descendían silenciosamente por su cara. Nunca dejé de tenerte presente. Ni por un solo instante. Dante sorbió por la nariz, secándose el rostro con la manga de su camisa. No había intentado reprimir el llanto. Carecía de sentido. No era el momento para aparentar fortaleza. Yo, ni siquiera sé en qué tipo de persona te has convertido al crecer, confesó, con voz baja y teñida de vergüenza. Me perdí cada etapa. Tu inicio en la secundaria. Tu primer día en la preparatoria. El descubrimiento de tu don. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del auricular. Cuéntame, de ti. ¿Qué clase de existencia has tenido, Dante? ¿Dónde te encuentras ahora? ¿Asistes a la escuela? ¿Tienes un círculo amplio de amistades? ¿Alguna pareja? La última pregunta provocó una respiración breve y temblorosa en Dante. Algo parecido a una risa. O casi. Sí, sí, estoy estudiando, respondió con suavidad, en la UA. Los ojos de su padre se abrieron de forma desmesurada, la incredulidad dibujada en su rostro. ¿Te encuentras, en la UA? Dante asintió apenas. Entré, con una recomendación particular. Estoy en la clase 1A. En el programa para héroes. Su padre parecía al borde de romper a llorar de nuevo. Se recargó contra el respaldo de la silla, dejando escapar el aire por la nariz mientras musitaba. Eres idéntico a ella, de verdad. Las cejas de Dante se alzaron ligeramente. ¿Ella? Te pareces muchísimo a tu madre, confirmó su padre, esbozando una sonrisa tenue entre lágrimas. Tienes los mismos ojos de color rojizo. El mismo tono rubio en el pelo. Ella también soñaba con ser heroína, ¿sabes? Estaría inmensamente orgullosa de ti. Lo sé con solo verte aquí. Eres fuerte. Te has convertido en alguien tan fuerte. Dante bajó la mirada, apretando los labios, sin encontrar palabras. Pero la pequeña figura de Dante apareció de nuevo en el reflejo, esta vez con un aire más sosegado. No articuló sonido, solo asintió con la cabeza. Su padre continuó, su voz teñida de apremio. ¿Cómo has logrado vivir? Estos años, necesito que me lo cuentes. La mandíbula de Dante se tensó de nuevo. Ha sido complicado. Después de que te desvanecieras, después de que dijeran que acabaste con mamá, estuve de un lado para otro. Sobreviví en tejados, parques, bancos públicos. Tuve que pelear para salir adelante. Su voz adquirió firmeza, no por enfado, sino por la crudeza de la verdad. Aprendí a moverme rápido, encontré un empleo y el propietario de la tienda me permitió dormir en el almacén. Tras eso, empecé a participar en combates remunerados y fui progresando, hasta que pude permitirme un piso. Y aquí me tienes. Su padre cerró los ojos, el entrecejo arrugado por la angustia. No tendrías que haber experimentado algo así. Pero lo logré, afirmó Dante, ahora con una convicción palpable. Y sigo en pie. Tengo gente a mi alrededor. Algunas amistades. Y bueno, también está esa chica, Kendo. Kendo, dijiste. Las orejas de Dante adquirieron un leve tono rojizo. Su nombre es Itsuka Kendo. Es muy fuerte. Me ayuda a mantener los pies en la tierra. Una sonrisa cargada de orgullo se dibujó en el semblante de su padre. Me alegra mucho oír eso, Dante. Se hizo un silencio durante un instante, denso, pero carente de incomodidad. Hubiera deseado poder haber estado a tu lado, dijo su padre, rompiendo el silencio. Para presenciar al niño que fuiste. Pero me doy por satisfecho con contemplar al hombre en el que te has transformado. Dante tragó saliva con dificultad. Ahora me toca a mí preguntar, susurró, inclinándose hacia adelante. Perdona si es tan abrupto, pero intuyo que no dispondremos de mucho tiempo. ¿Cómo consigues mantener tu forma de lodo corpóreo de manera constante? Su padre parpadeó, ligeramente desconcertado por la repentina naturaleza técnica de la pregunta. Aún así, respondió. Lo practiqué con ahínco. Al principio, no era capaz de mantenerla ni por unos pocos minutos. Pero gradualmente, a medida que la utilizaba con mayor frecuencia, llegué a prolongarla hasta 10 minutos. Sin embargo, después de perderlo todo, el lodo se convirtió en mi única constante. Dejó de ser meramente mi don, pasó a ser yo. Dejé de concebirlo como una facultad y empecé a sentirlo como mi propio ser físico. Lo único que necesitas es aceptarlo como parte inherente de ti mismo. No como algo a dominar. Dante asintió despacio, sus ojos entrecerrados apenas. Tenía lógica. Ya había barajado una idea similar.
Tomó una bocanada de aire, una que le tembló ligeramente, y luego, con una exhalación contundente, su tono de voz cambió por completo. Entonces, dime algo más. Algo que me ha rondado la cabeza durante todos estos años. Su padre le miró, desconcertado. La voz de Dante descendió de volumen. Relátame lo que ocurrió aquel día. El día en que te diste a la fuga. El día en que mi madre falleció. Al otro lado del cristal, el padre de Dante se quedó rígido. Sus manos apretaron el auricular con mayor intensidad. Tras Dante, en la sala de observación, también se percibió un cambio en el ambiente. La pata de Nesu se agitó apenas un poco, y Aizawa se irguió. Incluso un par de guardias intercambiaron miradas fatigadas. Dante, susurró su padre, con voz ahogada. Nada de mentiras, dijo Dante con una frialdad cortante. Tengo que saberlo. Tengo mis sospechas, creo que ya sé lo que ocurrió, así que, ¿qué sucedió realmente? Una pausa prolongada, seguida de un suspiro entrecortado que escapó de los labios de su padre. Acababan de despedirme esa misma mañana, empezó, con voz grave y pesada. Mi superior argumentó que mi don ponía incómodos a mis compañeros, a pesar de que acababa de salvar a una persona. Aquel día ya había empezado con mal pie para mí. La voz se le quebró levemente de nuevo. Ni siquiera me dirigí a casa de inmediato. Simplemente vagaba sin rumbo, intentando serenarme. Entonces, percibí algo en un callejón adyacente. Escuché a mi esposa conversar con alguien. Su tono denotaba incomodidad y una profunda perturbación. Así que me apresuré hacia allí. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. La policía la tenía arrinconada. Afirmaban que la sospechaban de ser una villana. Pero era obvio que la estaban hostigando, acosándola de forma injustificada. Ignoro el motivo. Intenté interceder, preguntar qué estaba pasando, ofrecer ayuda. Pero en el preciso instante en que intenté articular palabra, se secó el rostro con la manga, la respiración entrecortada. Uno de ellos, preso del pánico, le disparó. Justo enfrente de mis ojos. Los dedos de Dante se crisparon alrededor del auricular, sus nudillos pálidos por la presión. La expresión en el rostro del pequeño Dante era sacada de una pesadilla. Estaba completamente enfurecido. Su odio, tras escuchar aquello, ardía ahora con una intensidad renovada. Lo perdí todo, susurró su padre, la voz ahogada por el dolor. No hubo pensamiento. No hubo sentimiento. Solo pura reacción. Acabé con ellos, con cada uno de ellos. Llegaron más, sus refuerzos, y también los barrí. No me detuve. No me detuve hasta que, finalmente, volví a ser consciente de mí mismo. Estaba en medio de la calle, empapado en sangre, convertido en la aberración que todos veían en mí. La gente gritaba, despavorida, huyendo sin mirar atrás. Las lágrimas seguían surcándole el rostro. Así que yo también corrí. Corrí sin volver la vista atrás. Porque creí que acabaría pereciendo de cualquier forma. El silencio se hizo absoluto. Dante quedó petrificado. Su corazón latía con furia desbocada contra sus costillas. La verdad, en el fondo, la conocía. Había intentado sepultarla. Pero aquel relato lo explicaba todo, atando cabos de forma escalofriante. Al otro lado del cristal, Aizawa y Nezu mantenían una fachada de impasividad. Nezu, sin embargo, sentía una profunda inquietud. Esto era exactamente lo que temía. Escuchar aquel relato podría desencadenar algo en Dante, un resentimiento, un odio que ni siquiera él, el director, sería capaz de sofocar. Dante, finalmente, articuló palabra, su voz apenas un susurro. Te fuiste corriendo. El pequeño Dante lo miró fijamente, su rostro impávido. Ya no tiene importancia, buscaremos la revancha. Ya no somos héroes. Dante posó la mirada en la pequeña figura. Puede que no te equivoques. Capítulo 60. Con lentitud, Dante dejó el teléfono en su sitio, manteniendo la mirada fija en su padre, cuya figura aún temblaba al otro lado del cristal. Fue entonces cuando el silencio se rompió con un crujido en el sistema de intercomunicación. Hemos concluido, anunció la voz de Nezu, intentando ser lo más considerado posible. Por favor, acompañen a Dante al exterior. Los agentes de seguridad actuaron con diligencia. La puerta blindada se abrió y Dante fue guiado fuera de la cámara, dedicando una última despedida con la mano a su padre antes de que sus caminos se separaran de nuevo. Su padre apretó la mano contra el cristal mientras la puerta se cerraba a espaldas de su hijo. Afuera, en la sala contigua de observación, ingresó Dante. Aizawa se hallaba cerca, con los brazos cruzados, escrutando el rostro surcado por las lágrimas de Dante.
Comenzaron a caminar lado a lado, flanqueados por guardias que avanzaban en silencio y por Nezu. ¿Estás en condiciones? Preguntó Aizawa con tono frío, aunque una leve preocupación se percibía en su voz. Sí, estoy bien, murmuró Dante. Un instante de silencio. Mira, lo que te comentó, podría no ser del todo exacto. La gente tiende a mentir. Especialmente, los criminales. Suelen inventar justificaciones para sentirse mejor consigo mismos. Dante lo observó y asintió una única vez. Sí. Estoy al tanto. Otra pausa. No puedes confiar plenamente en su versión de los hechos, prosiguió Aizawa, entornando ligeramente los ojos. No existe ningún registro policial que respalde su relato. Todo ha quedado en la penumbra, y es probable que siga así, pero aún con eso, ten presente que podría estar intentando manipularte, que podría ser más peligroso de lo que aparenta. Dante dirigió la mirada hacia adelante. Sí, tienes razón, pero en su interior, no otorgaba credibilidad a ninguna de las palabras de Aizawa. Su intuición le aseguraba que su padre había dicho la verdad completa. Cada detalle. Su padre era un hombre de buen corazón, sencillamente destrozado. Pero Dante no se despojó de su máscara. Ese era el juego, un juego que dominaba a la perfección. Le agradezco el consejo, profesor, musitó Dante con voz baja. Continuaron su marcha por el corredor, en dirección al helicóptero que los aguardaba. Cuando tomaron tierra, no había alma esperando, ni héroes ni nadie más. Apenas un vehículo de color oscuro que dejó a Dante frente a la fachada de su edificio de apartamentos. Entró, cerró el acceso tras de sí y giró la llave en la cerradura. No encontraba palabras para describir lo que sentía. Ni siquiera pensaba. Simplemente, la fatiga lo consumía. El apartamento se encontraba sumido en la penumbra, bañado por la pálida luz grisácea del cielo encapotado. Dante se descalzó a toda prisa, arrojando sus zapatos a un lado, y sin detenerse, se desplomó directamente sobre el sofá. Aún llevaba los vendajes y el dolor era constante. Los analgésicos habían perdido su efecto durante el trayecto aéreo, pero, sinceramente, eso no tenía importancia. Se quedó tendido allí, inmóvil, durante lo que parecieron horas interminables, los ojos fijos en el techo. Todo lo que su padre le había revelado. Coincidía exactamente con lo que había imaginado. Dante se giró de lado, acurrucándose ligeramente. Sentía su cuerpo más pesado que nunca. El día posterior transcurrió sin apenas moverse. Continuó ingiriendo grandes cantidades de comida, suficientes para acelerar la curación de algunas de sus heridas. Su teléfono emitía vibraciones de vez en cuando. Una notificación de Kendo, otra de Kazuya, e incluso Mirko le envió un mensaje electrónico preguntándole si tenía intención de entrenar. No contestó a ninguno. Simplemente, se sentía abrumadoramente lento. Pasó la noche dando vueltas en la cama, el sueño plagado de pesadillas. El rostro de su padre, los anhelos de la pequeña figura de Dante. Gritos. Imágenes de él absorbiendo gente. Su mente se sentía turbia, confusa. Al día siguiente, la situación mejoró. El dolor había menguado, y Dante consiguió levantarse, tomar una ducha y vestirse con ropa limpia. Hoy se preparó más comida, se sentó a la mesa y volvió a coger el teléfono. Aún no había respondido a nadie. Pero abrió de nuevo el mensaje de Kendo. Simplemente lo miró un rato. Después, tecleó. Sigo vivo, estoy bien. Un poco agotado, sin más. Lo envió. Aquello fue todo el esfuerzo que se permitió realizar en toda la jornada. El día siguiente fue idéntico, y el que le siguió también. Y, de repente, se encontraba de vuelta en la academia. El parloteo constante de los demás le resultaba profundamente irritante. Todos charlaban sin cesar sobre sus prácticas. Todoroki revisaba los acontecimientos de Osu con Irida. Uraraka y Tsuyu compartían anécdotas sobre su experiencia en sus agencias respectivas. Incluso Bakugo, sentado con un ceño aún más marcado de lo habitual, estaba rodeado de un grupo de compañeros que se burlaban sin piedad de su nuevo corte de pelo. Y en medio de todo aquel alboroto, Dante permanecía desplomado sobre su pupitre, un brazo colgando inerte a un lado y la mejilla apoyada contra la superficie fría de la madera. Su chaqueta le cubría como una manta, y sus ojos, apenas entornados, mostraban una mirada perdida y pesada. Su aspecto no era precisamente saludable. Seguía muy pálido, con los labios resecos y la frente perlada de sudor a pesar de la temperatura relativamente baja de la estancia. «Oye, Dante», dijo Izuku con suavidad, inclinándose con un gesto de preocupación. «¿Estás bien? No tienes muy buena cara». Sin levantar la cabeza, Dante extendió lentamente una mano por debajo de la chaqueta y le dedicó un débil pulgar hacia arriba.
Estoy bien, murmuró con voz ronca. El fuego me dejó baldado, es todo. Izuku frunció el ceño. ¿Te refieres a tu último ataque? ¿Crees que te excediste usándolo? Dante no ofreció una respuesta inmediata, simplemente volvió a cerrar los ojos. Algo así, todavía lo estoy asimilando. All-Might aún no había llegado. El murmullo general continuaba, pero Dante permanecía recluido en su propio espacio, esforzándose por recuperarse completamente. De repente, Ida se puso de pie con brusquedad, ajustándose las gafas con un brillo de urgencia en los ojos y pequeñas vendas rodeando sus antebrazos. «Atención, compañeros», exclamó, con voz lo suficientemente alta como para acallar el bullicio. «Hemos sido convocados. Vistan sus uniformes de héroe y diríjanse al exterior de los vestuarios. Nuestra sesión de hoy se llevará a cabo al aire libre». Una oleada de lamentos, exclamaciones de sorpresa y murmullos recorrió la clase. Todos comenzaron a levantarse de sus asientos, recogiendo sus pertenencias y saliendo en tropel. Dante permaneció sentado un momento más, luego exhaló un suspiro y se puso de pie. Su cuerpo dolía un poco, pero era un dolor manejable. No iba a quedarse rezagado. Dentro del cambiador, todos se ataviaban a toda prisa con sus indumentarias de héroe. Dante introdujo la mano en su casillero y extrajo el uniforme de entrenamiento estándar de la UA, su única opción, considerando que su atuendo original había quedado destrozado, de nuevo. El uniforme de entrenamiento aún mostraba señales de desgaste en algunas partes, con alguna quemadura aquí y allá, y la tela alrededor de las pantorrillas había conocido días mejores. Aún así, le quedaba bien, y era preferible a no llevar nada. Fuera del vasto campo de entrenamiento, un imponente dédalo de tuberías de acero, contenedores de carga y pasarelas metálicas se extendía, asemejando una especie de laberinto futurista. Daba la impresión de ser el esqueleto de un gigantesco complejo industrial, saturado de pasajes angostos, callejones sin salida y niveles superpuestos. All-Might se erguía justo frente a la entrada, los brazos cruzados, desbordando energía y tan musculoso como siempre. «Bienvenidos de nuevo a todos», exclamó a voz en grito, y su voz resonó por toda la zona de entrenamiento. «Espero que sus pasantías hayan sido provechosas». Señaló hacia el complejo a sus espaldas. «La actividad de hoy será un ejercicio de rescate contrarreloj. Pondrá a prueba su desplazamiento, coordinación, capacidad de búsqueda y velocidad». Varios estudiantes manifestaron interés con asentimientos o exclamaciones. Otros, como Dante, se limitaron a dejar escapar un gruñido bajo. «Esta área», prosiguió All-Might, «es el campo Gamma, un entorno simulado de estilo industrial plagado de obstáculos y terrenos diseñados para emular un desastre urbano. Serán agrupados en equipos de 5, distribuidos aleatoriamente por toda la zona de entrenamiento. En cuanto perciban la señal de socorro, su misión será localizarme con la mayor celeridad posible. El primer alumno que consiga rescatarme ganará para su grupo». Mina alzó una mano en señal de duda. «Espere, ¿en serio tenemos que encontrarlo a usted? No se va a mover, ¿verdad?» «Exactamente. Permanecer inmovilizado. Su tarea primordial es dar conmigo y ejecutar los protocolos de salvamento adecuados. Imaginen que es una situación real.